Aquí el novelero tronador imparable para darles lo que tanto me piden gente. Con esto dicho les dejo esta supernovela. Mushoku Tensei, ¿qué pasaría si? Mientras íbamos en camino a mi nuevo trabajo, Ghislaine metió la mano en su chaqueta para sacar una carta extendiéndomela. Es para ti, de parte de Paul. Léela en voz alta, ¿quieres? No puedo leerlo. Confesó, con un tono de vergüenza que no esperaba de alguien con su apariencia. Claro, respondí, tomando la carta que preparó Paul. La abrí y comencé a leer. Querido hijo, si lees esto significa que te diriges a tu nuevo trabajo. Espero que estés preguntándote qué clase de trabajo vas a realizar, pues esa bola de músculo ahí contigo lo explicaría todo, pero desafortunadamente, su cerebro es puro músculo desde hace mucho tiempo, así que no creo que sepa explicártelo. ¿Qué dijo? Gritó Ghislaine, poniéndose de pie de un salto. Tranquila, Ghislaine. Intervine, intentando calmarla. La siguiente parte no es mala, HMPH. Bien, murmuró, cruzando los brazos y volviendo a sentarse, en su pose habitual. Continué leyendo. Esa mujer es una reina de la espada. Cuando se trata de manejar una hoja, no encontrarás a una maestra mejor. Confía en tu viejo, es malditamente buena. Nunca pude poner una mano sobre ella excepto en la cama, como ya sabes. Maldita sea, Paul. Exclamé, sintiendo que mi rostro se sonrojaba. ¿En serio no podrías omitir eso? Ghislaine, por su parte, no parecía disgustada. Al contrario, una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Paul es malditamente bueno con las mujeres, cuando regrese le pediré consejos. Suspiré y seguí leyendo. Ahora bien, hablemos de tu trabajo. Vas a ser el tutor de una jovencita en Roa, la ciudad más grande de la región de Fitoa. Enséñale a leer, escribir, matemáticas y algo de magia básica, ¿entendido? La chica es una mocosa malcriada y violenta a la que echaron de la escuela, y ya ha espantado a un buen número de tutores. Pero tengo fe en ti, niño. Estoy seguro de que lo manejarás de alguna forma. Ghislaine, pregunté, mirándola con preocupación, ¿qué tan malcriada es esta jovencita? Podría hacer llorar a un adulto sin problemas, respondió sin dudar. Genial, murmuré, resignado por mi suerte y continué leyendo. Ese pedazo de músculo contigo trabaja para la familia de la jovencita como guardaespaldas e instructora de esgrima. A cambio de entrenarte en la espada, ella quiere que tú le enseñes a leer, escribir y matemáticas. Lo sé, es una petición ridícula viniendo de una mujer con bíceps en lugar de cerebro, pero trata de no reírte en voz alta. Ella probablemente habla en serio. Ese maldito. Rugió Ghislaine, podría jurar que vi una vena palpitar en su frente. Ghislaine, cálmate, dije, intentando mantener la compostura. Estás cayendo en el juego de Paul. Ella gruñó, pero se calmó lo suficiente como para que continuara leyendo. Ella no aprenderá rápido, estoy seguro, pero no es para nada un maltrato. Al menos, no tendrás que pagar por las lecciones. Ghislaine, pregunté, curioso, ¿cuánto cobras normalmente por enseñar esgrima? 2 monedas de oro asuran al mes, respondió sin vacilar. 2 monedas de oro. Exclamé, casi atragantándome con las palabras. Roxy, mi anterior maestra, ganaba 5 monedas de plata al mes. Ghislaine cobraba 4 veces más. Definitivamente, este fue un trato increíble. La carta continuaba. Por los próximos 5 años, te quedarás en la casa de la jovencita para enseñarle. 5 años completos, ¿lo entiendes? No vuelvas a casa hasta entonces. Y tampoco escribas cartas. Silpie nunca va a aprender cómo mantenerse en pie por sí sola si sigues en contacto con ella. Y tú también estabas creciendo demasiado apegado a ella. Es por eso que tomé la decisión de que te incomuniques con ella. ¿Qué? Murmuré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿No puedo escribirle a Silpie por 5 años? Ghislaine me miró con una sonrisa burlona. ¿Querías enviarle cartas románticas a tu novia? Preguntó, claramente disfrutando de mi desesperación. No es asunto tuyo, respondí, exasperado. Maldije mentalmente a Paul. Le había prometido a Silpie que le escribiría cada 7 días. Aunque, tal vez esto era lo mejor para Silpie. Ella podría regresar a ser una solitaria, pero a menos que aprenda a enfrentar sus propios problemas, ella nunca iba a crecer realmente como persona. En cuanto a tu compensación, se te pagarán 2 monedas de plata asuran al mes. Eso es más bajo de lo que gana normalmente un tutor privado, pero es más que suficiente para el salario de un niño. Adicionalmente, una vez que completes los 5 años de servicio, tu contrato te dará derecho al pago completo del costo de la matrícula de 2 personas para la Universidad de Magia. Ya veo. En otras palabras, una vez que terminara mi período como tutor, Paul iba a dejarme hacer lo que quisiera cuando cumpliera 12 años tal como había prometido. La carta terminaba con una nota final. Pete, siéntete libre de seducir a la jovencita siempre y cuando sea consensuado, pero la bola de músculo ya es mía, así que no le pongas las manos encima. Ghislaine mostró una cara exasperada. Envíale esa carta a Zenith por mí, ¿quieres? Buen plan, respondí, riendo igual que Paul. Así, continuamos nuestro viaje hacia la ciudad de Roa.
Era de noche cuando llegamos, el trayecto está a una distancia de viaje en carruaje de 6 a 7 horas. Roa era una ciudad animada, una de las más grandes en esta zona. La primera cosa que llamó mi atención fueron las murallas de la ciudadela. Eran robustas y altas, que se extendían alrededor de la ciudad. Carruajes tirados por caballos entraban y salían de la enorme entrada. Mientras nuestro carruaje la atravesaba, vi líneas de puestos de comerciantes. La primera cosa que me recibió dentro de la ciudad fue una multitud de personas que iban y venían. Comerciantes, ciudadanos, e incluso guerreros en armaduras. De verdad era como algo salido de una novela de fantasía. El ambiente cambió mientras dejábamos atrás la esquina de una calle. Ahora había líneas de tiendas dirigidas a los aventureros, una tienda de armas y una tienda de armaduras, y más adelante, líneas de tiendas para los ciudadanos. He notado que la disposición de las calles se asemeja a un laberinto, no existe algo así como una vía que te lleve directamente donde se encuentra el centro de la ciudad. Los hogares residenciales estaban ubicados en el centro de la ciudadela y las partes destinadas a aventureros o posadas a las afueras. Ghislaine explicó que los intrusos tendrían que atacar la ciudad desde afuera hacia adentro. Entonces la ciudad fue construida de tal forma que, mientras más profundo fueras hacia el interior, más grandes serían las casas y más lujosos los bienes que ofrecían las tiendas. La ciudadela tenía un edificio gigante que estaba ubicado en medio de la ciudad, que es donde vive el señor feudal. Esa es la mansión del señor feudal, ¿y a dónde vamos?, dijo Ghislaine, viendo cómo admiraba la mansión. Se ve más como un castillo que como una mansión. Señale. Esta ciudad funcionó como fortaleza en la guerra contra la raza demoníaca, eso explica el castillo en el centro de ciudad. Entonces, el hecho de dirigirnos a esa mansión debe significar que la joven ama a la que estaré educando es la hija del señor feudal. Ghislaine sacudió su cabeza. No exactamente. ¿Entonces? Vas a enseñar a su nieta, pero ella ya no tiene una posición tan alta, me explicó Ghislaine. Comprendo. Entonces, el carruaje se detuvo frente a la imponente mansión, y al bajar, un mayordomo de aspecto impecable nos recibió con una inclinación de cabeza. Este probablemente tendría cerca de 60 años. Sígame, por favor, dijo con voz suave, guiándonos a través de un pasillo amplio y bien iluminado. La mansión era un despliegue de elegancia. Los pisos de mármol brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal, y las paredes estaban adornadas con tapices que narraban batallas ocurridas contra la raza demoníaca. Finalmente, el mayordomo nos llevó a una sala de recepción, decorada con muebles de madera tallada. Por favor, tome asiento ahí, indicó el mayordomo, señalando 2 sillones elegantes alineados frente a una mesa baja. Me senté en uno de los sillones, mientras Ghislaine, en un movimiento silencioso y calculado, se apartó y se colocó en una esquina de la habitación. Desde allí, podía vigilar toda la sala sin perder detalle de lo que ocurría. Era evidente que era bastante profesional en su trabajo. El joven amo debería estar de regreso dentro de poco. Por favor, espere aquí mientras él regresa, dijo el mayordomo con una cortesía impecable. El hombre vertió té en una taza de porcelana fina. El aroma del té era delicado pero distintivo, y al probarlo, noté que era de una calidad superior, algo que no estaba acostumbrado a beber. Me di cuenta de que el mayordomo no sirvió té para Ghislaine, lo que confirmó que yo era el único, siendo tratado como un invitado en la sala. Ella, por su parte, no pareció molesta. Su expresión era tan impasible como siempre, como si estuviera acostumbrada a ser ignorada en situaciones formales. De repente, una voz estruendosa resonó desde el pasillo, interrumpiendo la calma de la habitación. ¿Dónde está?, gritó alguien, acompañado por pasos pesados y enojados que se acercaban rápidamente. Aquí. Las puertas de la sala se abrieron de golpe, y un hombre entró con una presencia que llenó la habitación. Era alto, musculoso y de cabello gris, con una mirada intensa que parecía escudriñar todo a su alrededor. Tendría alrededor de 60 años, y vestía un traje bordado con los símbolos de lo que imagino es su familia, y su postura denotaba autoridad. Me levanté rápidamente, dejando la taza de té sobre la mesa, e hice una reverencia noble, tal como Lilia me había enseñado en sus lecciones de etiqueta. Es un placer conocerlo. Mi nombre es Rudeus Greyrat, dije con la mayor formalidad que pude reunir. El hombre me miró de arriba a abajo, sus fosas nasales se inflaron ligeramente, y luego gruñó. HMPH, al menos sabes cómo presentarte. Sin decir más, dio media vuelta y salió de la habitación con la misma brusquedad con la que había entrado. Me quedé parado, aturdido por la brevedad del encuentro. El mayordomo, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó con una expresión ligeramente compasiva. Él es Sauros Boreas Greyrat, el señor feudal de la región de Fitoa, explicó. También es el tío de su padre, lo cual lo convierte en su tío abuelo. ¿Mi tío abuelo?, repetí. No había esperado que Paul estuviera relacionado con una figura tan poderosa. El mayordomo asintió con una leve inclinación de cabeza. Así es. La familia Greyrat se divide en 4 ramas principales, y la rama Boreas es una de las más influyentes. Su padre, Paul, proviene de la rama Notos. También es una de las ramas principales. Mientras asimilaba esta revelación, una oleada de preguntas inundó mi mente.
¿Por qué Paul ni nadie en mi familia me habló de esto? Ahora, al unir las piezas, entonces, la joven ama a la que voy a enseñar también es mi prima segunda. Ghislaine, desde su rincón, pareció percibir mi confusión. Con un movimiento tranquilo pero decidido, se acercó al mayordomo, quien hasta ahora había permanecido en silencio. Disculpe la indiscreción, señor Alphonse, dijo Ghislaine con un tono respetuoso, pero me gustaría decirle unas palabras al invitado. El mayordomo, quien ahora lo llamaron como Alphonse, asintió con una leve inclinación de cabeza. No hay problema. Ningún miembro de la familia se encuentra presente en este momento, pero le ruego que sea breve. Ghislaine se volvió hacia mí, con sus ojos dorados fijos en los míos. Niño, comenzó, su voz grave pero cargada de significado, si tu padre no te ha dicho nada sobre esto, es por algo. Y si fuera tú, no me dejaría tentar por el poder que una posición noble puede ofrecer. Era una advertencia clara y directa, y aunque no lo dijo explícitamente, entendí el mensaje. Esta familia, este lugar, no eran tan simples como parecían. Debía haber bastante más, algo que Paul había decidido ocultarme por una razón. Entiendo, respondí, asintiendo lentamente. Gracias, Ghislaine. Ella asintió a su vez, satisfecha de que su mensaje hubiera sido recibido, y regresó a su rincón, donde continuó vigilando la habitación. Mientras tanto, Alphonse, el mayordomo, decidió añadir. Señor Rudeus, dijo con su voz suave, si tiene alguna pregunta, estaré encantado de responder en la medida de lo posible una vez acabe su entrevista con el joven amo. Gracias, Alphonse, respondí. En realidad, no tenía mucho interés en profundizar en el pasado de Paul. Si todo este asunto de la nobleza implicaba meterme en problemas o poner en riesgo mi vida, no estaba dispuesto a hacerlo. Mi objetivo siempre había sido claro, una vida tranquila y pacífica, lejos de dramas y peligros innecesarios. ¿Política? No, gracias. Justo en ese momento, una voz interrumpió mis pensamientos. Alphonse, ¿qué está sucediendo? Dejaste la puerta completamente abierta. Un hombre delgado, de cabello castaño liso y rostro afilado, apareció en la entrada. Vestía un conjunto de prendas elegantes pero más sencillas en comparación al señor Sauros, y su expresión era una mezcla de curiosidad y ligera irritación. Alphonse, el mayordomo, se volvió hacia él con una inclinación de cabeza. Joven amo, le ruego me disculpe. Hace solo un momento, el señor Sauros conoció al joven Rudeus. Parece que le agradó. Le agradé. No parecía ser eso en lo absoluto. Entonces, el hombre, a quien Alphonse había llamado joven amo, dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos, de un tono rojo grisáceo, me escudriñaron con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Ah, ya veo, dijo, tomando asiento en el sillón frente a mí. Entonces, tú debes ser Rudeus. Recordé que debía presentarme adecuadamente. Me levanté e hice una reverencia, tal como Lilia me había enseñado. Es un placer conocerlo. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Él asintió con una sonrisa leve. Philip Boreas Greyrat. Ahora, por favor, toma asiento. Me senté de nuevo, sintiendo que la atmósfera en la habitación había cambiado. Philip tenía una presencia más calmada que su padre, pero no por eso menos intimidante. ¿Cuánto has escuchado sobre tu papel aquí? Preguntó, cruzando las piernas y apoyando los codos en los brazos del sillón. Me dijeron que, si paso 5 años aquí educando a su hija, me compensarán con un salario y 2 matrículas para la Universidad de Magia, respondí, manteniendo un tono profesional. ¿Eso es todo? Preguntó, arqueando una ceja. Bueno, llegando aquí me enteré de que nuestras familias están relacionadas de alguna forma, añadí, intentando no sonar demasiado inseguro. Philip sonrió, esta vez con un toque de ironía. Tienes razón. Eso facilita un poco las cosas. Hubo una pausa breve, y luego, con una expresión que no sabía si era de curiosidad o de advertencia, preguntó. Ahora, ¿lo importante te gustan las mujeres? La pregunta me tomó por sorpresa, pero mantuve la compostura. Con todo respeto, señor Philip, no soy como mi padre. También soy hijo de mi madre, respondí, intentando ser lo más diplomático posible. Philip soltó una carcajada, una risa genuina que pareció aliviar un poco la tensión en la habitación. Jajaja, eso es un alivio. Quedas contratado. ¿En serio? ¿Tan fácil? Pregunté, sin poder ocultar mi sorpresa. Eso me gustaría decir, respondió, su tono regresando a la normalidad. Pero la realidad es que la palabra final depende de mi hija. Ella es quien debe aceptarte. Ahí estaba. Esa sería la segunda etapa de mi entrevista. Si lograba que la mocosa malcriada me acepte, tendría el trabajo. No creo que sea tan mala, seguro que los estándares de este mundo exageran mucho. Philip se levantó de su sillón con un movimiento fluido y me indicó que lo siguiera. Vamos, te llevaré a conocer a Eris, dijo, mientras caminaba hacia la puerta con pasos firmes. Lo seguí por otro pasillo amplio y bien iluminado, decorado con tapices que representaban escenas de caza. Los pisos de mármol resonaban con cada paso que dábamos. Tal vez están diseñados así para alertar la infiltración de algún intruso, algo parecido con los palacios japoneses. Mientras caminábamos, Philip rompió el silencio con un tono que parecía más reflexivo que crítico. No tengo muchas esperanzas en ti, la verdad, dijo, sin mirarme.
Hasta ahora, todos los tutores que hemos contratado han fracasado. Sus palabras no me sorprendieron. Después de todo, Paul ya me había advertido que la chica era problemática. Aún así, decidí tomarlo con calma. Bueno, parece ser bastante honesto, señor Philip, respondí con una sonrisa ligera. Pero no sabré si puedo lograrlo hasta que lo intente. Philip se detuvo por un momento y me miró, como si evaluara mis palabras. Luego, una sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro. Continuamos caminando hasta llegar a una esquina y entonces Philip prosiguió. La única razón por la que permití que un niño de 7 años haga esta entrevista es porque tu padre te describió como niño genio con gran talento para la magia y estudios básicos, además de ser demasiado maduro para tu edad, y de eso no me quedan dudas. Debo admitir que sentí curiosidad por ti, y eso me hizo aceptar la solicitud. No soy una persona tan grandiosa como describe mi padre, todo se lo debo a mi maestra, tienes don para las palabras y también eres humilde. Estoy más preocupado sobre si tú seducirás o no a mi hija. ¿Por qué está preocupado de eso cuando yo solo tengo 7 años? Yo no voy a hacer nada con una niña. Y si ella se enamoraba de mí, bueno, no sería mi culpa. En la carta de Paul, él dijo que te estaba enviando lejos porque pasabas demasiado tiempo jugando con una niña. Creí que solo era una broma, pero luego de escucharte, estoy comenzando a dudar de eso. Eso es solo porque no tenía más amigos además de Silpie. Bueno, no llegaremos a ninguna parte si seguimos hablando. Necesitas conocer a mi hija. Entonces llegamos a una puerta doble de madera tallada. Philip se detuvo frente a ella y me miró con una expresión seria. Prepárate. Ella está dentro. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y entramos. La habitación era espaciosa, iluminada por grandes ventanales que permitían que la luz del sol bañara cada rincón. En el centro, una joven de cabello rojo intenso, estaba siendo atendida por 2 sirvientas. Ambas tenían rasgos felinos, orejas puntiagudas que se movían con cada sonido y colas que se balanceaban con gracia mientras ajustaban el vestido de la niña. No era la primera vez que veía sirvientas ferales en la mansión. De hecho, todas las sirvientas lo eran. Lo que sí me llamó la atención fue que, hasta ahora, todos los mayordomos que había visto eran humanos, aunque solo eran 3. ¿Había alguna razón para esa distinción? Decidí guardar la pregunta para más tarde, cuando tuviera la oportunidad de hablar con Ghislaine. Las sirvientas terminaron de ajustar el vestido de Eris y se retiraron con una reverencia, dejándola sola frente a nosotros. Philip se acercó a su hija con un tono que intentaba ser cariñoso, aunque se notaba que no era algo natural en él. Eris, cariño, este es Rudeus Greyrat. Será tu nuevo tutor. Me adelanté y, siguiendo las enseñanzas de Lilia, hice una reverencia formal de nuevo. Ya me están cansando estas distinciones formales. Es un placer conocerte, señorita Eris. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Eris no respondió de inmediato. En cambio, cruzó los brazos y me miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando si yo era digno de su tiempo. Su expresión era una mezcla de desdén y curiosidad, pero pronto se inclinó hacia el desdén. HMPH. Resopló, sus fosas nasales se ensancharon de manera casi idéntica a las de su abuelo. Sus brazos estaban cruzados firmemente sobre su pecho, y su mirada se volvió amarga. ¿Qué significa esto? Él es menor que yo. ¿Y se supone que va a enseñarme? Dejen de bromear. Mantuve la calma, aunque su tono ya empezaba a irritarme. No creo que la edad tenga que ver con eso, dije con serenidad. ¿Qué? ¿Tienes algún problema conmigo? Gritó, su voz tan fuerte que sentí un zumbido en mis oídos. Su cabello pareció iluminarse, como si su ira se manifestara físicamente. Fue aterrador. Maldita sea, ¿por qué tengo que estar asustado de una niña que ni siquiera tiene 10 años? ¿Estás muy confiado? ¡No! ¿Quién crees que soy? Reprimí el miedo que ella estaba manifestando en mí y respondí con firmeza. Usted es mi prima segunda, ¿cierto? ¿Segunda? ¿Qué diablos es eso? Preguntó, frunciendo el ceño. Significa que mi padre es el primo de su padre. En otras palabras, usted es la nieta de mi tío abuelo. ¿De qué estás hablando? No entiendo nada de lo que dices. Tal vez no había sido la mejor forma de explicarlo. Quizás debí ser más directo y simplemente decirle que estábamos emparentados. Pero antes de que pudiera aclararlo, ella agitó su mano y me abofeteó. ¿Eh? Fue tan abrupto que me quedé paralizado por un momento. Ella acababa de golpearme en la cara. ¿Por qué me golpeó? Pregunté, confundido. Porque estás actuando demasiado presumido a pesar de que eres menor que yo. Perdí la paciencia y solté lo que realmente pensaba de ella. Después de todo, mis arranques de niño a veces salen. No eres más que una delincuente en el cuerpo de una niña. Eres peor que un animal. Pronto, en la esquina de mi visión, vi su cabello erizarse mientras retrocedía su puño. Antes de que pudiera reaccionar, su puño hizo contacto con mi rostro. Su pierna atrapó la mía en el momento en que comencé a tropezarme, y luego su mano golpeó mi pecho, forzándome hacia el suelo. Para cuando comprendí lo que estaba pasando, ya tenía mis brazos atrapados bajo sus rodillas. Oye, espera. Protesté, pero mi voz fue ahogada por su rugido. ¿A quién crees que acabas de insultar? Haré que te arrepientas.
Su puño descendió como un martillo, golpeándome una y otra vez. ¡Auch! ¡Oh! Eso duele. Espera, ¿qué? No, detente. Recibí varios puñetazos antes de lograr apartarme. Aunque mis piernas amenazaban con doblarse, me forcé a pararme firme y la encaré para un contraataque. Con un movimiento rápido, lancé una onda de magia de viento que la golpeó en la cara. Me di cuenta de mi error en el instante en que vi su expresión volverse aún más furiosa. Entonces comencé a correr, tambaleándome, mientras ella se recuperaba. Ella no era la clase de joven ama a la que estaba acostumbrado a ver en novelas ligeras o manga. No era del tipo egoísta y caprichosa que tomaba decisiones basándose en sus sentimientos del momento. Era más del tipo delincuente juvenil. Quizás podría haberla derrotado con mi magia, pero dudaba que eso hiciera que me escuchara y me metería en problemas con Philip. Ella se tomaría su tiempo para recuperarse, y entonces regresaría por venganza. Podía golpearla con magia cada vez, pero su resolución nunca flaquearía. Eris finalmente detuvo su persecución por toda la casa, jadeando por el esfuerzo de perseguirme por los pasillos de la mansión. Su cabello rojo estaba despeinado y tenía mechones de cabello rebelde que caían sobre su rostro enmarcado por una expresión de furia contenida. Sus mejillas estaban sonrojadas, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. «Esto no ha terminado», gritó, señalándome con un dedo acusador que temblaba ligeramente. «La próxima vez no te escaparás». Sin esperar respuesta, dio media vuelta con un movimiento brusco y se marchó hacia su habitación, sus pasos resonando como truenos contra el suelo. Me quedé allí, apoyado contra la pared, tratando de recuperar el aliento mientras me frotaba el brazo donde había recibido uno de sus golpes. Philip, que había observado todo desde un discreto rincón, se acercó con una expresión que no sabía si era de preocupación o de diversión reprimida. «Bueno, eso fue inesperado», dijo, secándose una lágrima de risa. «Vamos, Rudeus. Necesitamos hablar». Lo seguí de regreso a la sala de recepción para invitados, donde Philip se sentó en uno de los sillones de cuero y me indicó que hiciera lo mismo. Entonces, comenzó, volviendo a sentarse en la misma posición que usó la última vez. «¿Qué opinas de mi hija?» No esperaba que hiciera esa pregunta bastante directa. Philip me miraba con una expresión expectante sobre qué iba a decir, pero se comportaba como si ya supiera la respuesta, pero quisiera escucharla de todos modos. No pude evitar soltar una risa sarcástica antes de responder. «Bueno, señor Philip, su hija es una niña muy dulce», dije, cargando cada palabra con ironía. Philip soltó una carcajada, una risa genuina que resonó en la habitación y pareció aliviar un poco la tensión. «¿Dulce, eh? Eso es una forma muy diplomática de describirla», dijo, todavía riendo. «Bueno, no quería ser grosero», respondí, encogiéndome de hombros con una sonrisa torcida. «Pero, entre nosotros, creo que tiene un carácter un poco explosivo. Como un barril de pólvora con una mecha corta». Philip asintió, su risa disminuyendo hasta convertirse en una sonrisa cansada. «Eris tiene un temperamento fuerte, eso es cierto. Pero ella ha sido fuertemente influenciada por su abuelo, y por eso terminó de esta forma». Hubo un momento de silencio mientras Philip parecía reflexionar sobre qué hacer a continuación. Luego, continuó. «En cualquier caso, prepararé un carruaje para que te lleve de regreso a tu casa mañana por la mañana. No tiene sentido que te quedes aquí más tiempo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba que me dieran una salida tan rápida, pero me negaba a aceptarla. Había pedido este trabajo por el bien de Silpie, si me fuera ahora y regresara a buena sería humillante. «Señor Philip», dije, manteniendo la calma, «le agradezco la oferta, pero me gustaría pedirle un par de días más. Quiero intentar convencer a Eris de que me dé una oportunidad». Philip me miró con curiosidad, como si no esperara esa respuesta. «¿En serio? Después de lo que acaba de pasar, ¿todavía quieres intentarlo?» «Sí», respondí con firmeza. «No vine aquí para rendirme a la primera. Además, si regreso mi padre no perderá la oportunidad de refregar mi fracaso». «Jajaja, supongo que eso es verdad», rió Philip, sabiendo cómo es Paul. Entonces Philip se reclinó en su sillón, estudiándome con una mirada intrigada. «Muy bien, te daré un par de días. Si necesitas algo, no dudes en preguntarle a Alphonse», dijo mientras Alphonse daba un gesto de estar de acuerdo con el joven amo. Luego, su expresión se volvió más seria, y bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Por cierto, lo que vi antes fue magia silenciosa». Me encogí de hombros. Se suponía que no debía revelar eso, pero me ganó la espontaneidad de la situación. Esa mocosa no iba a parar hasta matarme y conjuré ese hechizo de viento sin pensarlo. Sí, lo fue. Le pediría que guardara con discreción ese detalle. Philip asintió lentamente, como si estuviera conectando los puntos. «Paul me dijo que eras talentoso, pero no mencionó que pudieras conjurar en silencio. Aunque, por lo que acabo de ver, ese secreto ya salió a la luz. Mi padre pensó que era mejor mantenerlo en secreto por mi seguridad», expliqué, sintiendo que no tenía sentido negarlo ahora. Philip sonrió, esta vez con un toque de admiración y algo parecido a interés. «Entiendo. No quedan dudas de que eres un genio». Se levantó de su sillón y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y me miró por última vez. «Buena suerte, Rudeus».
Vas a necesitarla, te lo digo por experiencia. Después de la conversación con Philip, regresé a mi habitación, completamente agotado por todo lo que había sucedido ese día. El enfrentamiento con Eris me había dejado exhausto, el dolor en mi brazo aún palpitaba, recordando lo intensa que había sido su embestida. Apenas me desplomé sobre la cama, me sumergí en un descanso profundo. Al día siguiente, el sol entraba por la ventana de mi habitación, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Una sirvienta, también feral, tocó suavemente mi puerta y dejó un plato con desayuno sobre la mesa. Después de una breve comida, sabía lo que tenía que hacer a continuación. Si quería convencer a Eris de estudiar conmigo, necesitaba entenderla mejor. Y para eso, Ghislaine era clave. Tras vestirme, salí en busca de la reina de la espada. Por suerte, la encontré en el patio de entrenamiento, practicando las posturas del dios del filo con su espada. Su presencia era imponente, como siempre, pero me acerqué de todos modos, interrumpiendo su concentración. «Ghislaine, ¿tienes un momento?», pregunté, mientras Ghislaine estaba concentrada. Ella detuvo su espada en seco y me miró con esos ojos penetrantes que parecían estar a punto de cortarme la cabeza. «¿Qué necesitas, chico?», preguntó, algo impaciente. Debo admitir que no fue la mejor idea interrumpir su entrenamiento. Verla de esta forma da mucho miedo, pero no tenía otra opción. «Quería preguntarte si podrías contarme todo lo que sepas sobre Eris», dije, tratando de sonar lo más sumiso posible. «¿Por qué quieres saber eso? ¿Acaso piensas conquistarla como tu padre hacía de niño?», dijo, con una cara aún más aterradora que la anterior. No. Es solo que si voy a convencerla de estudiar conmigo, necesito saber más sobre ella. ¿Qué le gusta? ¿Cómo es su personalidad? Cosas así». Ghislaine me miró por un momento, como si estuviera evaluando mis intenciones. Luego, asintió y se sentó en un banco cercano, indicándome que hiciera lo mismo. Cuando conocí a Eris, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hace unos años, cuando estaba en un estado deplorable, vagando por Fitoa, ella me salvó. La familia Boreas me acogió y me cuidó. Fue entonces cuando descubrieron que yo era una reina de la espada y me contrataron como guardaespaldas de la familia e instructora de Eris». Asentí, interesado en la historia. Ghislaine continuó. «Eris tiene un temperamento fuerte, eso ya lo habrás notado. No le gusta que le digan qué hacer, y eso creó varios conflictos durante las sesiones de esgrima cuando la corregía al principio. Ella también es valiente, le encanta las aventuras y sueña con ser una gran espadachina. De hecho, es una de las razones por las que disfruta tanto de los entrenamientos conmigo y me respeta. Le encanta hacer sparrings y siempre está buscando mejorar». Escuchaba atentamente, tomando mentalmente nota de cada detalle. Sabía que esta información sería crucial para acercarme a Eris de la manera correcta. «¿Y cómo fue contigo al principio?», pregunté, tratando de obtener todo lo que pudiera. «Al principio se comportó conmigo igual que contigo tras empezar sus clases de esgrima», respondió Ghislaine, con una ligera sonrisa, «pero a diferencia tuya, ella no pudo tocarme ni un solo pelo. Después de eso, Eris intentó todo lo posible para atacarme por la espalda o mientras dormía por las noches, pero nunca tuvo éxito. Finalmente, aceptó su derrota y me pidió que continuáramos con las clases de esgrima». «Comprendo», dije pensativamente. «Tendrás que demostrar que eres digno de su respeto. No le interesan las personas que se rinden fácilmente o son más débiles que ella». Asentí, sintiendo que empezaba a entender un poco más a Eris. Ahora tenía una idea más clara de cómo abordarla. «Gracias, Ghislaine», dije, levantándome y haciendo una leve inclinación. «Suerte, chico», respondió ella. «Asegúrate de estar preparado para las emboscadas». «Genial, ahora tendré que cuidar mi espalda en todo momento», pensé. «Lo tendré en cuenta», dije, mientras me alejaba del patio de entrenamiento. Comencé mi búsqueda de Eris, aunque, en realidad, no fue necesario buscarla por mucho tiempo. O, más bien, ella fue quien me encontró a mí. De repente, surgiendo de la oscuridad, salió de una esquina y lanzó un puño directo hacia mi cara. Su movimiento fue rápido y agresivo, pero gracias a mis reflejos y un impulso de magia de viento, logré esquivar el golpe por poco, empujándome hacia atrás justo a tiempo para evitar que su puño hiciera contacto con mi rostro. «Maldita sea, otra vez ese truco», gritó ella, furiosa, mientras empezaba a cerrar sus puños. «No creo que esa sea la forma en la que debería hablar una joven ama», dije en forma de sarcasmo. Entonces Eris corrió hacia mí y preparó una serie de puñetazos hacia mí, pero fueron bastante predecibles y los pude esquivar y detener. Al parecer se vuelve predecible cuando siente ira, pero compensa eso con su fuerza y rapidez. «Deja de moverte», gritó, cada vez más frustrada. «Tengo una propuesta que hacerte», dije, aprovechando un momento en el que se detuvo para recuperar el aliento. Eris me miró con desconfianza, pero su curiosidad pareció superar su enojo por un momento. Cruzó los brazos y arqueó una ceja, esperando a que continuara. «Te desafío a un duelo de espadas», anuncié, manteniendo la voz firme. «Si gano, tendrás que escucharme y empezar tus clases conmigo. Pero si ganas, podrás golpearme todo lo que quieras, todos los días que quieras, hasta que te canses». Eris se quedó en silencio por un momento, luego, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «¿En serio?
Preguntó, con un tono que hizo arrepentirme de lo que dije por un momento. ¿Crees que puedes ganarme con una espada? Solo hay una forma de averiguarlo, respondí, manteniendo la compostura. Eris soltó una risa arrogante. Está bien, acepto tu desafío. Te espero en el patio de prácticas por la tarde. No llegues tarde, o lo tomaré como una rendición. Sin esperar mi respuesta, dio media vuelta y se marchó, dejándome solo en el pasillo. Sabía que este duelo sería crucial, debo asegurarme de ganar. Ahora solo me quedaba prepararme para la tarde. Ghislaine me había dado algunas pistas sobre cómo era Eris, pero enfrentarla en un duelo sería algo completamente distinto. Sabía que Eris había estado entrenando esgrima este último año y al parecer tiene talento. Pero creo que tengo cierta ventaja, pues Paul me ha instruido en el estilo del dios del cauce. Este estilo es efectivo contra el estilo del dios del filo que practica Eris. Aparte de eso, puedo usar mi magia de viento para esquivar como he estado haciéndolo, y podría usar un pantano como trampa para detener a Eris. El sol se estaba ocultando, y el patio de prácticas estaba listo para el duelo. La tensión en el aire era palpable. En uno de los pasillos del segundo piso que miraban al patio, Philip se asomaba discretamente, con los ojos fijos en la escena que estaba a punto de desarrollarse. Eris le había contado sobre el duelo, y ahora él no podía evitar sentir curiosidad por ver cómo terminaría todo esto. Por su lado, Ghislaine se encontraba en un rincón junto a Philip, observando con sus brazos cruzados. Eris y yo nos colocamos frente a frente, cada uno con una espada de práctica en mano. Ella sostenía la suya con la confianza de quien ha estado en esto desde hace años. Su cabello rojo ondeaba ligeramente con la brisa de la tarde, y sus ojos brillaban con una determinación palpable. El combate terminará cuando uno se rinda o no pueda continuar, anunció Eris, ajustando su agarre en la espada, y no se permitirá usar trucos de magia para esquivar o atacar, como lo has estado haciendo hasta ahora, asentí. Mierda, eso elimina 2/3 de mis planes para ganar este duelo, pero aún así decidí preguntar. ¿Puedo, al menos, usar otros estilos de esgrima? Eris frunció el ceño, claramente sin entender a qué me refería, pero finalmente se encogió de hombros. Está bien, haz lo que quieras. Mientras no hagas lo que has estado haciendo. El duelo comenzó, y Eris no tardó en tomar la iniciativa. Con un grito de batalla, se lanzó hacia mí, su espada trazando un arco rápido y preciso. Esquivé su primer golpe por poco, sintiendo el aire cortar cerca de mi rostro. Su velocidad era impresionante, y su fuerza, aún más. Cada golpe que lanzaba resonaba en mis brazos cuando lograba bloquearlo, haciéndome retroceder varios pasos. Era evidente que Eris tenía la ventaja inicial. Sus movimientos eran agresivos y directos. Sin embargo, sus ataques eran predecibles, como había notado anteriormente. Ella se guiaba por el instinto y la emoción, sin detenerse a analizar mis movimientos. Ese era su punto débil. Mientras esquivaba y bloqueaba, comencé a notar que su respiración se volvía más pesada. El cansancio empezaba a afectarla, pero ella no parecía dispuesta a detenerse. Por mi parte, me mantuve en guardia, conservando mi energía y esperando el momento adecuado para contraatacar. Finalmente, decidí cambiar de táctica. Abandoné el estilo defensivo y cambié al estilo de contraataque del dios del cauce, que era el contrapunto perfecto al estilo dios del filo que Eris había estado usando. Este estilo se me daba mejor por su naturaleza lógica, y comencé a ganar algo de terreno. Mis movimientos se volvieron más fluidos, desviando y contrarrestando sus golpes con precisión. Eris, al notar que su ventaja inicial se desvanecía, intentó un movimiento desesperado. Con un rápido giro, se agachó y lanzó un puñado de tierra hacia mi rostro. Sin embargo, esto también lo esperaba. Ghislaine ya me había advertido que podría usar tácticas como esa. Con un movimiento rápido, cubrí mi cara con el brazo, evitando que la tierra me cegara. Era típico de Eris recurrir a tácticas como esa cuando se sentía acorralada. Ahora era el momento de dar el golpe final. Eris me permitió usar otros estilos de esgrima, por ello he estado utilizando el estilo del dios del cauce en todo este rato, manteniendo mi defensa hasta que ella se terminara cansando. Esto es parte de mi estrategia. Ahora utilizaré el estilo del dios del norte y usaré el factor sorpresa para agarrarla con la guardia baja y acabar con esto de una estocada. Decidí intentarlo ahora. Mientras Eris volvía a acercarme a mí, puse mis manos en mis bolsillos y saqué unas 2 dagas de piedra que había ocultado antes del duelo. En el instante que saqué las 2 dagas, Eris estaba aproximadamente a 5 metros míos y cargaba con su espada en línea recta. Lancé ambas dagas que Eris confiadamente sabía que podría esquivar, pero ella no esperaba que éstas explotaran justo cuando continuaba su marcha. «¿Qué demonios?», murmuró Eris mientras tosía y se encontraba desorientada, inclinándose hacia adelante tratando de salir de la nube de polvo. Ghislaine, por su parte, no dijo nada, pero sus ojos se estrecharon. Supongo que al igual que Paul no le gustan las tácticas del dios del norte. Pero qué importa, el resultado a mi favor es lo único que me interesa. Pero, justo cuando estaba a punto de lanzar el ataque final, Eris retrocede rápidamente y se aleja de la nube de polvo. Maldije en silencio. Aún no dominaba por completo mi velocidad y mi estocada no acertó en ella. Ese momento de distracción fue suficiente para que Eris aprovechara y cargara hacia mí con un movimiento rápido aunque un poco torpe, intentando un golpe decisivo. Por suerte, reaccioné a tiempo.
Eris todavía estaba equilibrando su respiración y su vista tras el ataque de las dagas de piedra, ella todavía estaba vulnerable. Usando el estilo Dios del Cauce, desvié su ataque y, en un movimiento fluido, la inmovilicé. Le retuve el brazo por la espalda y di una estocada bastante fuerte en su espalda que la tiró al piso. Con haberla inmovilizado habría bastado para finalizar el encuentro, pero me cobré los golpes que ella me había propinado el día de ayer. Parece que gané, dije, tratando de mantener la calma a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Eris, sin embargo, no lo tomó bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y rabia. No es justo. Gritó, mientras trataba de recuperar el aliento. Usaste magia. No pienso hacerte caso, maldito tramposo. No usé magia, las dagas ya las había creado antes del enfrentamiento y estaban hechas para explotar. Es un recurso usado en el estilo del dios del norte, no es justo. Ni siquiera es una técnica real, ¿estás inventando eso? Si no me crees, pregúntale a Ghislaine. Ella lo vio todo. Un silencio pesado cae sobre la habitación. Eris alza la mirada hacia el pasillo del segundo piso, donde Ghislaine permanece inmóvil, apoyada en la barandilla. Un leve movimiento de su cabeza confirma la verdad. Él tiene razón, Eris. Varios practicantes del dios del norte usan esas artimañas. Eris aprieta los puños, y no es solo la derrota lo que quema en su pecho, sino la traición. Qué conveniente, ¿verdad? Parece que hay alguien más para respaldar tu versión. Ganaste el encuentro, pero aún así no pienso hacerte caso. Antes de que pudiera decir algo más, Eris salió corriendo del patio, dejándome solo en el patio. Philip y Ghislaine intercambiaron miradas. Ghislaine parecía indicar con un gesto que hablaría con Eris. Respiré profundamente, había ganado el duelo, pero estaba claro que ganarme el respeto de Eris no dependía solo de un duelo. Tras el enfrentamiento, me quedé en el patio, recuperando el aliento mientras observaba cómo Eris se alejaba corriendo. Apenas tuve tiempo de procesar lo ocurrido cuando vi a Philip y Ghislaine bajar del segundo piso y acercarse hacia mí. Ghislaine fue la primera en hablar, con una expresión de aprobación. Bien hecho, chico, dijo, cruzando sus brazos. Tomaste buenas decisiones durante la batalla. Eris puede ser más fuerte y rápida, pero tú mantuviste la calma y usaste tus recursos de forma hábil. Sus palabras me hicieron sentir un poco mejor, aunque aún estaba preocupado por cómo había terminado todo con Eris. Antes de que pudiera responder, Philip intervino, su mirada fija en mí, llena de curiosidad. Dime, Rudeus comenzó, con un tono que denotaba interés genuino, ¿qué fue eso que hizo estallar las dagas? No era algo común. Ghislaine también mostró interés, su rostro indicaba que también quería saber. Respiré hondo y comencé a explicar. Es algo en lo que he estado practicando últimamente. La idea es imbuir magia de fuego en una creación de magia de piedra y hacerlas explotar cuando fuera el momento indicado. Philip asintió lentamente, la idea le parecía interesante. Entiendo tu razonamiento, dijo, con un tono pensativo. Es una idea interesante, sin duda algo digno de un genio. Pero, aún así, Eris no cumplió con lo prometido. Si perdía, me sentí un poco culpable al escuchar eso. Bajé la mirada y me disculpé dando otra pose japonesa. Lo siento, señor Philip. Intenté lo que pude, pero parece que no fue suficiente para cumplir con sus expectativas. Philip me miró fijamente por un momento, y luego una sonrisa ligera apareció en su rostro. No te disculpes, Rudeus. Eres el primer tutor que ha llegado tan lejos con mi hija. La mayoría ni siquiera aguanta su temperamento, y mucho menos la enfrenta en un duelo. Eso merece reconocimiento. Sus palabras me sorprendieron, y sentí un pequeño destello de orgullo. Aunque no había logrado convencer a Eris, al menos había ganado el respeto de su padre. Mañana el carruaje te llevará de regreso a Buena, continuó Philip. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas que aún considero contratarte para otro trabajo. Mantente atento a la correspondencia. Eso me alegró más de lo que esperaba. Aunque mi tiempo en la mansión Boreas no había terminado como planeaba, al menos había dejado una buena impresión tanto como para que consideraran contratarme. Gracias, señor Philip, dije, inclinándome ligeramente. Estaré esperando noticias suyas. Con eso, Philip y Ghislaine se retiraron, dejándome solo en el patio. Me dirigí a mi habitación. Aunque no todo había salido como esperaba, al menos había conseguido la promesa de un trabajo. Antes de que el sueño me venciera, me quedé pensando en lo que Philip había dicho. ¿Qué tipo de trabajo podría ofrecerme? Puedo pensar en eso cuando regrese a Buena, pero por ahora, lo único que quería era descansar. Cerré los ojos y me sumergí en un sueño profundo. En un momento, mientras dormía profundamente, sentí una sacudida violenta que me arrojó al suelo. El impacto fue tan brusco que el dolor me despertó abruptamente. Mis sentidos se agudizaron de inmediato, pero la oscuridad que me rodeaba era casi absoluta. Intenté moverme, pero me di cuenta de que mis manos estaban atadas firmemente detrás de la espalda. ¿Qué demonios?, murmuré, tratando de mantener la calma mientras mi mente comenzaba a procesar la situación. La habitación en la que me encontraba era fría y húmeda, con un olor a moho y polvo que llenaba el aire. La ventana tenía unos barrotes, y la puerta parecía bloqueada desde afuera. Mis pensamientos comenzaron a correr a 1000 por hora. ¿Me habían capturado? ¿Los Boreas sospechaban que yo era un mico? ¿Habían decidido deshacerse de mí o entregarme a la realeza?
El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero traté de mantener la compostura. Respiré profundamente y me concentré en evaluar mi entorno. Fue entonces cuando escuché un sonido familiar, jadeos entrecortados y el roce de una cuerda contra algo. ¿Eris? Pregunté en voz baja, casi sin querer creerlo. ¿Rudeus? Respondió una voz que reconocí de inmediato. Era Eris, y su tono denotaba una mezcla de confusión y miedo. Mis ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad, y pude distinguir su figura a unos metros de mí. Ella también estaba atada, echada sobre el suelo, con las manos amarradas detrás de la espalda. Su cabello rojo, normalmente impecable, estaba despeinado, y su rostro mostraba una expresión de furia contenida. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté, confundido. Debería preguntarte lo mismo a ti. Respondió ella, forcejeando contra las ataduras. ¿Qué está pasando? ¿Quién nos hizo esto? No tenía respuestas para ella. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Había sido un secuestro? ¿Alguien había entrado en la mansión Boreas y nos había capturado a ambos? ¿Pero, por qué? No lo sé, admití, mientras pensaba en qué hacer, pero tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. Eris asintió, aunque su expresión seguía siendo de enojo. Lo más importante es, ¿cómo nos secuestraron? La mansión está fuertemente custodiada hasta donde pude ver, había guardias cuidando la entrada de la mansión y varios más que hacían rondas dentro de los pasillos. Si eso no fuera poco, ellos también contaban con Ghislaine. Este secuestro debió ser planeado con mucha anticipación. Esto no tiene sentido. ¿Quién se atrevería a hacer algo contra mí? Antes de que pudiera responder, escuché un ruido proveniente de la puerta. Un chirrido metálico, como si alguien estuviera manipulando la cerradura. Ambos nos quedamos en silencio, con nuestros ojos fijos en la entrada. La puerta se abrió lentamente, revelando a una figura alta y robusta. Su rostro era difícil de distinguir, pero su presencia era intimidante. Vestía ropas andrajosas y despedía un olor áspero y terroso. Calvo y con la barba sin afeitar, llevaba una espada en la cintura. Avanzó hacia nosotros con paso firme, y todo en él gritaba: «Soy un bandido». «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme lo más firme posible. «¿Qué quieres de nosotros?». La figura no respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de nuestra incomodidad. Finalmente, se detuvo a 1 metro de nosotros y cruzó los brazos. «No tienen que preocuparse por eso», dijo, con una voz grave y distorsionada. «Solo necesitan saber que un rico noble va a jugar con esa mocosa», dijo, mientras apuntaba a Eris esbozando una sonrisa repulsiva. «¿Qué dices, imbécil?», preguntó Eris, con un tono desafiante. «Si mi abuelo se entera de esto, te arrepentirás». La figura soltó una risa baja y burlona. «Tu abuelo no puede ayudarte ahora». Podría entender que este secuestro está dirigido a Eris, pero no explica qué tengo que ver en él. Disculpe, empecé, mientras dirigía mi pregunta al secuestrador. ¿Qué tengo que ver yo en esto? Así, tú estás aquí porque representas ser una amenaza para un amigo del noble para el que estamos trabajando. ¿Cómo puedo representar ser un problema para ese noble? Apenas soy un niño de 7 años que proviene de una aldea a las afueras de Fitoa. No sé, niño, yo solo sigo órdenes. Si siguen haciendo bulla cuando me vaya, no me pidan que sea tan amable como lo he sido hasta ahora, dijo con una expresión que decía que su amenaza iba en serio. Antes de que pudiera responder, la figura dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. El sonido de la cerradura al girar resonó en la habitación, dejándonos a solas en este lugar. Eris tenía una expresión de ira en su rostro. Yo sabía que estábamos en problemas, pero Eris parece no entender la gravedad de su situación y empezó a gritar. «Ghislaine. Ghislaine, ayúdame», gritó, su voz resonando en la habitación fría y oscura. No pasó ni 1 minuto desde que Eris comenzó a gritar el nombre de Ghislaine cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. El secuestrador encapuchado entró con paso firme, acercándose furiosamente hacia Eris. Esta seguía gritando sin darse cuenta del peligro inminente. Ella continuó llamando a su instructora con voz desesperada. El secuestrador no dijo ninguna palabra. Con movimientos rápidos y brutales, se acercó a Eris y la agarró del brazo, levantándola del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Antes de que ella pudiera reaccionar, su puño cerrado impactó contra sus costillas con un sonido sordo. Eris soltó un grito de dolor, pero eso no detuvo al secuestrador. El hombre la arrojó al suelo y comenzó a golpearla sin piedad. Sus puños caían una y otra vez, impactando contra su cuerpo con una fuerza que hacía eco en la habitación. Eris intentó protegerse, pero cada golpe la hacía retroceder más, hasta que quedó acurrucada en un rincón, jadeando y tosiendo. «Basta, por favor», grité, esto era demasiado. Puede que Eris me caiga mal, pero esto no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Lamentablemente el secuestrador ignoró mis palabras y continuó por unos segundos más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre se detuvo. Eris yacía en el suelo, temblando y con el rostro lleno de moretones. Su respiración era irregular, y podía ver cómo se retorcía de dolor, murmurando algo entre dientes. «Ya verán, mi abuelo no dejará pasar esto», murmuró, con voz débil pero llena de determinación. El secuestrador no dijo nada.
Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. El sonido de la cerradura al girar resonó en la habitación, dejándonos a solas con el eco de la violencia que acababa de ocurrir. Sin perder tiempo, me concentré en quemar mis ataduras con magia silenciosa. El calor de la llama controlada quemó la cuerda sin lastimar mis muñecas, y en cuestión de segundos, mis manos estaban libres. Me acerqué a Eris con cuidado, notando cómo su cuerpo se sacudía con cada respiración entrecortada. Eris, escúchame, dije, colocando una mano en su hombro. Voy a ayudarte, necesito que hagas silencio a partir de aquí. Ella apenas pudo mirarme, con sus ojos llenos de dolor y confusión. Sin esperar más, recité el conjuro en voz baja. Oh, diosa del afecto maternal, cierra sus heridas y regresa la fuerza a su cuerpo. Sanación 10. Un brillo suave emanó de mis manos, envolviendo el cuerpo de Eris en una luz cálida y reconfortante. Las magulladuras en su rostro comenzaron a desaparecer, y su respiración se volvió más estable. Por alguna razón, mis hechizos de curación no podían ser lanzados en silencio, algo que siempre me había frustrado. Silpie podía hacerlo sin problemas, pero yo necesitaba recitar el conjuro. Eris dejó de quejarse y me miró con sorpresa. ¿Qué hiciste?, preguntó, tocándose el rostro donde antes había moretones. Usé un hechizo de sanación, respondí, y con un tono ligeramente sarcástico continué. Algo que tú también podrías hacer si aprendieras magia. Eris resopló, claramente molesta, pero antes de que pudiera decir algo más, comenzó a llamar a Ghislaine de nuevo. Ghislaine. Ghislaine, ven aquí. Gritó, ignorando por completo mi advertencia tácita. Maldita sea, le dije que hiciera silencio, y lo primero que ha hecho es llamar al sujeto otra vez. Pude oír sus pasos acercándose a la habitación nuevamente. Rápidamente, regresé a mi posición original y fingí estar atado de nuevo, justo a tiempo para que la puerta se abriera una vez más. El secuestrador entró, esta vez con una expresión aún más furiosa. ¿No aprendes, verdad?, dijo, agarrándola del brazo con fuerza. Eris intentó resistirse, pero el hombre la levantó del suelo y la arrojó contra la pared con un golpe seco. El impacto fue tan fuerte que hizo temblar la habitación. Eris cayó al suelo, tosiendo y jadeando, pero el secuestrador no se detuvo. Esta vez, la golpiza fue aún más brutal. Sus puños caían sin piedad, impactando contra su cuerpo con una fuerza que hacía eco en la habitación. Eris intentó protegerse, pero cada golpe la hacía retroceder más, hasta que quedó tendida en el suelo, incapaz de moverse otra vez. Déjala, la vas a matar a este paso. Grité de nuevo, pero el hombre solo me lanzó una mirada fría antes de acercarse a mí. Tú también cállate, dijo, y me dio un golpe en el estómago que me dejó sin aire. El dolor fue intenso, pero me mantuve firme, fingiendo estar más afectado de lo que realmente estaba. El secuestrador salió de la habitación, y escuché cómo alguien más le preguntaba desde el pasillo. ¿Ya se callaron? Sí, respondió el hombre. Debes tener más cuidado. Si los niños se lastiman o mueren, tendremos problemas. Esos mocosos se lo buscaron. Ese fue el último fragmento de la conversación que pude oír. Ahora sabía que no estábamos solos. Había varios secuestradores, y probablemente estaban confabulados con alguien dentro de la mansión. De lo contrario, no habrían podido llevarnos sin que nadie se diera cuenta. Miré a Eris, quien yacía en el suelo, escupiendo sangre. Probablemente se había perforado un órgano interno. Me arrastré hacia ella, sintiendo arcadas al ver su situación. Permite que este poder divino sea un nutriente satisfactorio, dándole a quien ha perdido su fuerza la fuerza para levantarse una vez más. Sanación. Recité, usando un hechizo básico esta vez. La luz envolvió a Eris, aliviando momentáneamente el riesgo de desangrado, pero no fue suficiente para sanarla por completo. Ella seguía bastante dolorida, y su respiración era irregular. ¿Por qué no me sanas del todo?, preguntó, con voz débil pero llena de frustración. Porque sigues sin entender nuestra situación, respondí, con un tono serio. Si te sanara por completo, probablemente volverías a llamar a Ghislaine, y eso solo empeoraría las cosas. Eris no respondió, pero su mirada de enojo fue suficiente para saber que no estaba de acuerdo. Sin embargo, esta vez se mantuvo en silencio, probablemente demasiado débil para volver a ser golpeada. Una vez que Eris se calló, aproveché la oportunidad para acercarme sigilosamente a los barrotes de la ventana. Con un movimiento preciso, extendí mi mano y concentré mi mana en la magia de tierra. Desintegré lentamente el material que mantenía unidos los barrotes. El proceso fue silencioso pero efectivo, y en cuestión de segundos, el espacio entre los barrotes era lo suficientemente amplio como para que ambos pudiéramos escapar. Me disponía a salir por la abertura cuando escuché la voz de Eris, débil pero llena de pánico en sus ojos. Espera, no me dejes aquí, suplicó, arrastrándose hacia mí con dificultad. Sus ojos llenos de un miedo que nunca antes hubiera pensado ver. ¿Era la misma niña que conocí ayer? Me detuve y la miré, sintiendo lástima. A pesar de todo lo que había pasado, no podía dejarla atrás. Respiré hondo y me acerqué a ella, conteniendo mi enojo. Está bien, te ayudaré, dije, con un tono firme pero calmado. Pero debes prometerme dos cosas. Mantente totalmente callada y sigue mis órdenes al pie de la letra.
Si no lo haces, nos atraparán. Eris asintió rápidamente, sus ojos llenos de miedo, claramente traumatizada por la golpiza que había recibido. Lo prometo, murmuró, con voz temblorosa pero sincera. Sin perder más tiempo, me arrodillé a su lado y murmuré el conjuro de sanación una vez más. Oh, diosa del afecto maternal, cierra sus heridas y regresa la fuerza a su cuerpo. Sanación 10. La luz envolvió a Eris, sanando sus heridas por completo esta vez. Su respiración se estabilizó, y el color regresó a su rostro. Se levantó con dificultad, pero estaba lista para moverse. Antes de salir, me aseguré de sellar los espacios de la puerta con piedra sólida para bloquear la puerta y derretí la manija. No sería suficiente para detener a los secuestradores por mucho tiempo, pero nos daría unos minutos cruciales para escapar. Vamos, dije, señalando la abertura en los barrotes. Sal rápido, y en silencio. Eris asintió y siguió mis instrucciones. Salimos por la ventana y aterrizamos en un callejón oscuro y estrecho. El aire frío de la noche nos recibió, pero no había tiempo para pensar en ello. A lo lejos, escuchamos las voces de los secuestradores que se acercaban a la habitación. ¿Qué hacemos? ¿Los vendemos al noble o pedimos una recompensa por ambos? Preguntó uno, con un tono que denotaba codicia. No importa, primero asegurémonos de que no hayas matado a la niña, respondió otro, con voz gruesa y autoritaria. No podemos arriesgarnos a que algo le pase a la mocosa. Sus pasos resonaban en el suelo, acercándose cada vez más a la habitación donde nos habían encerrado. De repente, escuchamos un golpe fuerte contra la puerta, seguido de gritos de frustración. La puerta no se abre. Gritó uno de ellos, golpeando la madera con fuerza. Destrúyela. Ordenó otro, con un tono de urgencia. No esperamos a escuchar más. Corrimos por el callejón, alejándonos lo más rápido que pudimos. Las calles estaban vacías y oscuras, y no teníamos ni idea de dónde estábamos. Parecía un barrio pobre y abandonado, lejos de Roa. Después de varios minutos de correr sin rumbo fijo, llegamos a un sitio bastante alejado de donde nos tenían atrapados. Eris finalmente se detuvo, recuperando su pose presumida y actitud arrogante. HMPF, esa distancia es suficiente, dijo, con un tono de alivio mezclado con orgullo herido. Ya no te necesito. Me detuve y la miré, sintiendo cómo la paciencia que me quedaba se agotaba por completo. ¿De qué mierda estás hablando ahora? Grité, mi voz llena de ira. Me he cansado de aguantar a una maldita mocosa malcriada que no sabe cuándo callarse. Eris parpadeó, sorprendida por mi estallido. Claramente, no esperaba esa reacción. Está bien, admito que me ayudaste. Dijo, cruzando los brazos. Pero no pienses que esto significa que te debo algo. A partir de ahora, voy sola, dijo, manteniendo su pose orgullosa. No respondía a sus vanidades. Sabía que discutir con ella en ese momento no llevaría a nada bueno y llamaríamos la atención de los secuestradores. En lugar de eso, me di la vuelta y comencé a alejarme. Pero entonces, desde la distancia, escuchamos las voces de los secuestradores nuevamente. Por aquí, niños. No los vamos a lastimar. Gritó uno de ellos, como si fuéramos tan ingenuos para creerle. Eris, que había estado a punto de irse por su cuenta, se detuvo en seco. El pánico regresó a sus ojos, y esta vez no pudo ocultarlo. Corrió hacia mí, su voz temblorosa. Espera, tal vez no sea tan mala idea que vayamos juntos, dijo, con un tono que intentaba sonar despreocupado pero que delataba su miedo. Me detuve y me volví hacia ella, cansado de sus juegos. ¿En serio? Pregunté, con un tono frío y lleno de desprecio. ¿Ahora quieres que te ayude otra vez? Ya quemaste todas tus oportunidades, Eris. No sabes cómo honrar una promesa, y no tengo tiempo para seguir salvando a alguien que no valora su propia vida. Eris abrió la boca para protestar, pero la interrumpió antes de que pudiera decir algo. Si quieres irte sola, adelante. Pero no esperes que me importe si te secuestran de nuevo y te convierten en una esclava sexual por el resto de tu vida. Sus ojos se abrieron de par en par, claramente impactada por mis palabras. Pero yo ya no tenía intención de ayudarla. Me di la vuelta y comencé a alejarme, dejándola atrás en el callejón oscuro. A continuación, me dirigí hacia el área de espera de los carruajes. La tarifa y los términos de uso estaban escritos en la pared. Parece que estamos a 2 ciudades de distancia de Roa, en una ciudad llamada Uieren. No era una distancia muy larga, pero definitivamente no podíamos hacer el viaje a pie. Para ese momento, ya me había dado cuenta de que Eris había estado siguiéndome a escondidas. No me sorprendió. Después de todo, su orgullo no le permitiría pedir ayuda directamente. Me detuve y me volví hacia ella, que intentaba esconderse detrás de una esquina. Eris, sal de ahí, dije, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Ella salió lentamente, con una expresión entre avergonzada y desafiante. ¿Qué? Preguntó, cruzando los brazos, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Tienes dinero contigo? Pregunté, ignorando su actitud. Eris asintió, aunque con cierta reticencia. Mi abuelo siempre me da dinero para que gaste. Llevo unas monedas conmigo, dámelo todo. Eris frunció el ceño y retrocedió un paso. ¿Por qué debería darte mi dinero? Es mío, porque no sabes leer, ni sumar, ni restar, respondí, con un tono directo. Si intentas pagar algo, te van a estafar sin que te des cuenta. Eris abrió la boca para protestar, pero no pudo refutar mi argumento.
Con un resoplido de frustración, sacó las monedas de su bolsillo y las puso en mi mano. Eran una moneda de oro, 4 de plata y 6 de cobre. Más que suficiente para llegar a Roa. Está bien, pero no pienses que esto significa que confío en ti, dijo Eris con su orgullo herido. No me importa, dije, guardando las monedas. Lo importante es que lleguemos a Roa sin problemas. Me acerqué al encargado del área de carruajes, un hombre mayor que dormitaba en una silla. Lo desperté con un ligero empujón. Disculpe, necesitamos un carruaje a la ciudad vecina, dije, tratando de sonar lo más respetuoso posible. El hombre se frotó los ojos y me miró con fastidio. No sale ninguno hasta el amanecer, vuelve en unas horas. Sin decirle una palabra, saqué la moneda de oro que Eris me había dado y la coloqué sobre la mesa. Necesitamos un carruaje lo más pronto posible, destino a la siguiente ciudad. Y si alguien pregunta por unos niños, no los ha visto. El encargado miró la moneda de oro, y su actitud cambió por completo. Se levantó de inmediato, con una sonrisa servicial. Claro, claro. Enseguida les consigo un carruaje. Esperen adentro, por favor. Nos dirigimos a una pequeña sala de espera, donde nos sentamos en un sillón incómodo. Eris se sentó a mi lado y, para mi sorpresa, abrazó mi brazo con fuerza, como si tuviera miedo de que me fuera a separar de ella mientras dormía. No te voy a dejar, dije, con un tono más suave. Te debo una por el dinero. Eris no respondió, pero su agarre se relajó un poco. Pasamos los siguientes minutos en silencio, escuchando los sonidos y los pasos del encargado mientras preparaba el carruaje. Después de casi una hora, el hombre regresó. Ya tienen un chofer que los llevará hasta la siguiente ciudad. Está listo para partir. Nos levantamos y salimos al exterior, donde un carruaje modesto pero en buen estado nos esperaba. Subimos rápidamente, y el viaje comenzó. Durante el trayecto, Eris se mantuvo callada, pero su cuerpo tenso delataba su nerviosismo. De repente, un jinete pasó a toda velocidad al costado de nuestro carruaje. Eris se sobresaltó y, sin pensarlo dos veces, me abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en mi hombro. Tranquila, dije, tratando de calmarla. Es solo un jinete. Probablemente ni siquiera es uno de ellos. Realmente podría ser uno, pensé, pero no tengo intención de asustar a Eris. Eris no respondió, pero su agarre no se relajó. Me sorprendió ver este lado de ella, tan diferente de la niña malcriada y arrogante que conocía. En ese momento, me di cuenta de que, en el fondo, Eris era como cualquier otra niña, asustada y vulnerable en momentos como estos. El resto del viaje transcurrió en silencio, con Eris aferrándose a mí cada vez que el carruaje pasaba por un bache o escuchábamos un ruido fuera de lo normal. Aunque no lo admitiría, estaba claro que esta experiencia la había cambiado, al menos por ahora. Un par de horas después, llegamos a la siguiente ciudad. El letrero que había leído antes indicaba que los carruajes no saldrían hasta las 5 de la mañana, por lo que tendríamos que pasar la noche en una posada hasta el amanecer. Habíamos gastado la moneda de oro para huir rápidamente del pueblo anterior, y ya no podíamos permitirnos gastar el resto del dinero de manera imprudente. Eris, dije, volviéndome hacia ella, tendremos que pasar la noche aquí. No podemos seguir viajando hasta el amanecer, y no tenemos suficiente dinero para pagar otro carruaje ahora mismo. Eris asintió en silencio, sin protestar como me hubiera gustado verla hacer antes. Estaba claro que la experiencia la había afectado más de lo que quería admitir. Nos dirigimos a una posada cercana, un lugar dedicado a aventureros de rango C. Me acerqué al encargado, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, y le pregunté por una habitación. Necesitamos una habitación doble, dije, tratando de sonar lo más normal posible. El encargado nos miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Son 3 monedas de cobre por la noche, dijo, extendiendo la mano. Pagué sin regatear y tomé la llave de la habitación. Subimos las escaleras en silencio, y al entrar, vi que la habitación tenía 2 camas dobles. Aunque era pequeña, parecía lo suficientemente segura. Espera aquí, le dije a Eris, mientras cerraba la puerta y bloqueaba las ventanas con barras de piedra que creé usando magia de tierra. No podía arriesgarme a que nos encontraran mientras dormíamos. Eris se sentó en una de las camas, mirando alrededor con una expresión que mezclaba cansancio y nerviosismo. Cuando terminé de asegurar la habitación, me senté en la otra cama y comencé a quitarme los zapatos. Trata de descansar, dije, sin mirarla. Mañana por la mañana partiremos. Eris no respondió, pero después de unos minutos, se acercó a mi cama y se sentó a mi lado. Sin decirle una palabra, abrazó mi brazo con fuerza, como si tuviera miedo de que me fuera a separar de ella mientras dormía. No te voy a dejar, dije, con un tono más suave. Pero necesitas descansar. Eris asintió ligeramente, pero no soltó mi brazo. Finalmente, se quedó dormida, con la cabeza apoyada en mi hombro. A la mañana siguiente, salimos de la posada después de un desayuno rápido que nos costó una moneda de cobre. Eris estaba más tranquila y ya hablaba un poco más, pero seguía pegada a mí, como si temiera que la abandonara en cualquier momento. Nos dirigimos al área de carruajes, donde encontré un conductor dispuesto a llevarnos discretamente a la siguiente ciudad por una moneda de plata. Negocié con él, asegurándome de que no hiciera preguntas y de que nos llevara directamente a nuestro destino. Eris observó la negociación con ojos impresionados. ¿Cómo sabes hacer todo esto?, preguntó, con un tono que denotaba admiración. Es cuestión de práctica, respondí, sin darle mucha importancia.
Cuando no tienes el lujo de depender de otros, aprendes a moverte por tu cuenta. Subimos al carruaje, y el viaje continuó. Esta vez, Eris se mantuvo más relajada que ayer, tal vez está confiando más en mí. Finalmente, llegamos a Roa. Al bajar del carruaje, Eris se relajó un poco más, pero no volvió a su actitud altanera de antes. En cambio, siguió a mi lado, atenta a cualquier detalle. Yo, por mi parte, estaba aliviado de haber llegado a la ciudad. Aunque el viaje había sido agotador, sabía que estábamos más cerca de la mansión. Desembarcamos del carruaje y empezamos a caminar rumbo a la mansión. Las calles angostas y sus caminos entrecerrados marcaron nuestro regreso a la ciudad. Eris estaba adormilada con el pelo revuelto por el viaje, caminaba unos pasos delante de mí, bostezando. Yo por mi parte, estaba con los párpados pesados y con el hombro dislocado por donde ella había apoyado su cabeza, apenas lograba mantener los ojos abiertos. Pero la tranquilidad de estar en casa se desvaneció en un instante. Fue entonces cuando actuaron. Dos figuras surgieron de la nada y agarraron a Eris con una precisión aterradora. Uno le cubrió la boca con un trapo empapado en algo dulzón, un sedante, mientras el otro la levantó como si fuera un fardo de paja. ¿Qué? Gruñí, me habían tomado totalmente por sorpresa. 2 segundos. Eso tardé en reaccionar. 2 segundos en los que Eris desapareció entre las sombras de un callejón. Los perseguí inmediatamente, corriendo hacia el callejón con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, vi a 2 hombres, uno de los cuales cargaba a Eris en sus brazos, tratando de huir. Sin pensarlo 2 veces, usé un hechizo de tierra para crear un muro. El suelo se estremeció, y una barrera de roca brotó frente a los secuestradores. Un tipo musculoso chocó contra ella soltando un gruñido, gracias al impacto soltó a Eris. Ella cayó de rodillas, aturdida pero aún consciente, con una mordaza que ahogaba sus gritos. «Dejen a la niña». Grité, avanzando hacia ellos con los puños apretados. NGGH. Eris trataba de decir algo con lágrimas reuniéndose en sus ojos, pero la mordaza en su boca se lo impidió. Los 2 secuestradores se dieron la vuelta, sorprendidos por mi intervención. Uno de ellos, un hombre delgado y dientes amarillos, me miró con una sonrisa burlona. «Así que eres tú, mocoso. Podrías haber regresado a casa a salvo si hubieras mantenido tu nariz fuera de esto». A pesar de ser tomado con la guardia baja por la repentina aparición de mi muro de tierra, ellos sonrieron cuando vieron que yo era su oponente. Con un gesto rápido y una recitación acortada, el suelo bajo sus pies se transformó en un pantano. La tierra firme se licuó en un instante, atrapando al hombre musculoso hasta las rodillas. El delgado, sin embargo, saltó hacia atrás esquivando el hechizo por poco. No me detuve, conjuré un hechizo acortado. Cañón de roca. El proyectil de piedra impactó con un crujido seco en el hombro del secuestrador. Su brazo se retorció en un ángulo antinatural, con el pedazo de carne desgarrada escupiendo sangre a montones. Recite el hechizo porque es bastante probable que tenga que luchar a muerte, y preferiría guardar mi magia silenciosa como último recurso. El otro bandido se reincorporó, sacando su propia espada con una sonrisa siniestra. «Mira esto, parece que el niño es un guardaespaldas de perfil bajo criado por la familia Boreas», dijo, riendo. «No nos habíamos dado cuenta, en realidad, aún no he sido contratado», respondí, con un tono frío. «Y eso es porque ella no quiso que le enseñara», dije, mientras señalaba a Eris detrás mío. El bandido rió, como si mi respuesta fuera graciosa. «Jajaja, bueno, entonces no tienes por qué meterte en esto. Deshazte esa pared y déjanos pasar. Te dejaremos ir sin problemas. Planean contratarme después de esto. Si dejo que se lleven a la joven ama no me darán el trabajo», dije, explicando mi situación laboral. «La economía es difícil para todos, hasta en otros mundos. Entonces lo que te importa es el dinero». No lo puedo negar, mi presencia en esta ciudad está justificada por el dinero. Tan pronto como dije eso, las esquinas de sus labios se curvaron en una sonrisa. «Entonces deberías unirte a nosotros. Tengo conexiones con un noble pervertido que pagará una gran suma por esa niña. Escuché que el señor feudal adora a su nieta, así que también podríamos pedir un rescate. De cualquier forma, conseguiríamos mucho dinero». «Oh», respondí como si estuviera impresionado por su propuesta. Eris se giró para mirarme, con su rostro pálido. Quizás ella sabía que estaba buscando empleo en su familia para ganar dinero para la universidad. Luego añadí. «¿Y exactamente cuánto dinero sería eso?» «Tu parte serían de 100 monedas de oro», dijo, tratando de tentarme con una suma ridícula. «¿De verdad piensas que soy un niño tan ingenuo?», pregunté, con un tono que demostraba que nunca había tomado la conversación en serio. «Incluso si fuera verdad, no voy a dejar que se lleven a Eris. Aceptar el dinero implicaría convertirme en un fugitivo. No solo perdería la oportunidad de ir a la universidad con Silpie, sino que también deshonraría a mi familia». Paul siempre había insistido en la importancia de la integridad y el honor, y aunque su ejemplo no era perfecto, no podía permitirme manchar sus expectativas de esa manera. Además, iba en contra de mi filosofía de vida. Desde que había llegado a este mundo, había decidido que quería vivir de manera relajada, sin problemas innecesarios.
No quería pasar el resto de mis días mirando por encima del hombro, preocupado por si alguien me reconocía o si las autoridades estaban tras mí. El bandido frunció el ceño, claramente molesto por mi respuesta. Muy bien, entonces te mataremos junto con ella. Parece que el niño quiere jugar a los espadachines, dijo, avanzando rápidamente hacia mí. La batalla comenzó, y rápidamente me di cuenta de que estaba en desventaja. El bandido debería ser un espadachín avanzado del estilo Dios del Norte, mientras que yo usaba el estilo Dios del Cauce y era peor en los otros dos estilos. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y apenas lograba bloquear sus ataques. ¿Qué pasa, niño? ¿Dónde quedó esa confianza de antes? Se burló el bandido, lanzando una serie de golpes que me hicieron retroceder. Obviamente no estaba yendo en serio, él estaba jugando conmigo. El secuestrador no era un simple bandido, se movía con la fluidez propia de un espadachín avanzado, estaba al nivel de Paul. Su espada dibujaba arcos mortales en la oscuridad, obligándome a retroceder paso a paso. Clan. Clan. Mis brazos ardían al bloquear cada golpe. El estilo Dios del Cauce me daba defensa, pero contra un experto del Dios del Norte, era como intentar contener una avalancha con las manos desnudas. Ya es hora de terminar esto. Su voz era un susurro venenoso mientras su hoja rozaba mi cuello, dejando un fino hilo de sangre. ¿Algunas palabras finales? Una ráfaga de estocadas me hizo tambalear. Está jugando conmigo. Lo sabía. Cada sonrisa suya, cada golpe calculado para rozar mi piel sin matarme, lo delataba. Pero también cometió un error. No sabe que puedo conjurar en silencio. Mis brazos temblaban bajo el impacto de cada golpe, pero forcé una sonrisa desafiante. ¿Así que esto es todo lo que tiene un seguidor del Dios del Norte? Escupí, fingiendo jadear más de lo necesario. El espadachín rió, relajando ligeramente su guardia. Hablas mucho para alguien que no puede ni sostener su espada. Dejé que mi pie izquierdo resbalara en el barro, cayendo de rodillas. Mi espada de piedra se astilló al chocar contra el suelo, enviando esquirlas al aire. El hombre no lo sabía, pero cada fragmento estaba listo para explotar. Patético. Rugió, levantando su hoja para un golpe vertical. Justo cuando su espada descendía, conjuré un escudo de agua turbulenta entre nosotros. No era fuerte, pero suficiente para distorsionar su visión. Crack. Su hoja fue desviada y perdió el control, se clavó en el suelo y los fragmentos de la espada de piedra explotaron. El grito que escapó de su garganta fue más de rabia que de dolor. Mocoso de mierda. Aproveché su desbalanceo para colocar mi palma ensangrentada contra su pectoral y susurrar. Escaldar de agua. Manifesté un hechizo de agua de ultracompresión que aprendí de Roxy. La forma de su cuerpo se desconfiguró en segundos, haciendo que su torso se vea irreconocible. El espadachín cayó de rodillas, mirándose los brazos convertidos en carne picada. Esto, no es magia cualquiera. ¿Quién eres, maldito mago? Tosió, escupiendo un diente. Solo soy un niño, confirmé, levantando su propia espada hacia él. Simplemente domino la magia silenciosa. El pomo de la espada golpeó su sien con un sonido hueco, arrebatándole la vida inmediatamente. El cuerpo del espadachín yació inmóvil a mis pies, con los ojos aún abiertos y vidriosos. La sangre se escurría lentamente desde su cuerpo, mezclándose con el barro del callejón. Acabo de matar a un hombre, pensé, mientras mis piernas flanqueaban y retrocedía varios pasos. La idea resonó en mi cabeza como un eco distorsionado. No era como en los videojuegos de mi vida pasada, donde los enemigos desaparecían en partículas de luz. No era como los monstruos que había visto matar a Paul. Era un ser humano. Y yo le había arrebatado la vida. Mis manos comenzaron a temblar. La espada que acababa de usar, su espada, cayó al suelo con un clan metálico. Rudeus, la voz de Eris sonó lejana, como si llegara a través de varios metros. No podía responder. ¿Por qué no sentía nada? Esa fue la primera pregunta que surgió en mi mente. No había asco, ni remordimiento, ni siquiera euforia. Solo un vacío frío y quieto. El espadachín había intentado matarme. Habría matado a Eris. Era un asesino, un mercenario sin rostro. Entonces, ¿por qué? Rudeus. Eris me agarró de los hombros, sacudiéndome. Despierta. Su voz me arrancó del trance. Estoy bien, dije, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Solo fue defensa propia. El silencio que siguió fue incómodo, pero Eris lo rompió. ¿Qué hacemos con él? Preguntó al fin, señalando el cuerpo. Lo quemaremos, respondí, la voz más firme de lo que esperaba. No dejaremos rastro. Justo cuando me preparaba para conjurar las llamas, un ruido de pasos nos alertó. Eris había vuelto a su pánico anterior y agarró la espada del espadachín que acaba de morir. Ella debería querer defenderse con la espada. Por suerte, Thomas, el mayordomo de los Bóreas, emergió de las sombras con su habitual sonrisa servicial. Por un instante, el alivio me inundó y parecía ser lo mismo con Eris. Esta soltó la espada y se acercó a este, empezando a explicar todo lo que acababa de pasar. Todo parecía ir bien, hasta que vi los dedos de Thomas cerrarse como garras alrededor del cuello de Eris en un movimiento brusco. Rudeus. Gritó Eris, su voz ahogándose cuando Thomas presionó una daga contra su garganta. 3 figuras más salieron de la oscuridad, sus espadas estaban desenvainadas y listas. Sentí el mana fluir hacia mis palmas antes de siquiera pensarlo, mientras conjuraba una bola de fuego.
Sentía el calor de la bola de fuego entre mis manos, había elevado la temperatura del hechizo a lo máximo que me podía permitir. Los bandidos que me rodeaban retrocedieron instintivamente ante el calor que irradiaba mi hechizo. «Baja ese hechizo, bastardo», gritó Thomas, haciendo que un fino hilo de sangre corriera por el cuello de Eris. Sentí un nudo en mi garganta. Sabía que un movimiento en falso podría costarle la vida a Eris. Respiré hondo, tratando de negociar con ellos. «La lanzaré al cielo. No hará daño a nadie», dije, manteniendo la voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. Thomas me miró con desconfianza, pero finalmente asintió. «Hazlo, pero si intentas algo abriré su garganta como un cerdo», advirtió, apretando ligeramente la espada contra el cuello de Eris. No tenía tiempo para pensar en alternativas. Lancé la bola de fuego hacia el cielo. Sin embargo, lo que Thomas no sabía era que había añadido un segundo hechizo en secreto. Dentro de la bola de fuego, había infundido magia de tierra y minerales, preparando un destello que los cegaría momentáneamente y me permitiría liberar a Eris. La bola de fuego ascendió rápidamente, iluminando el callejón en el que nos encontrábamos. Todos la siguieron con la mirada, excepto yo que sabía qué debía hacer a continuación. Ellos parecían momentáneamente hipnotizados. Cuando alcanzó su altura máxima, explotó en una espectacular exhibición de fuegos artificiales. Destellos de colores brillantes iluminaron toda la ciudad, dejando a todos momentáneamente cegados por la luz. «Ese maldito mocoso nos engañó», rugió uno de los bandidos, mientras trataba de sacar su espada. Su voz estaba llena de rabia, mientras trataba de orientarse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé que este podría ser mi último día en este mundo. Me preparé para lo peor, concentrando mi mana para un último hechizo. Pero justo cuando estaban a punto de atacar, algo sucedió. Una silueta apareció en un abrir y cerrar de ojos, tan rápida que apenas pude distinguirla. Era como un rayo de luz que cortaba el aire. En un instante, 3 destellos plateados y 3 cabezas de los bandidos rodaron por el suelo antes que alguien pudiera pestañear. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que veía. Ante mí se había materializado Ghislaine, su espada estaba goteando sangre humeante y su mirada totalmente iracunda observando hacia Thomas. «Ghislaine», murmuré, sintiendo mi voz ronca por la adrenalina. Thomas, sabiendo el destino que le deparaba, soltó a Eris mientras se arrodillaba en el suelo pidiendo clemencia a Ghislaine. Eris por su parte corrió directamente a los brazos de Ghislaine y empezó a llorar. «Ghislaine», gritó, abrazándola con fuerza. Ghislaine la recibió con una expresión seria pero protectora. «¿Qué ha pasado aquí?» «Vine a comprobar qué fue esa luz de antes», preguntó, mirándome a mí y luego a Thomas, quien ahora estaba paralizado por el miedo. Tomé una respiración profunda y comencé a explicar. «Fuimos secuestrados, maté a un bandido, pero Thomas, él está detrás de todo esto», dije, señalando al mayordomo. Eris, con lágrimas limpiando el rastro de sangre en su cuello, se aferró a Ghislaine como un náufrago a una tabla de madera. La espadachina no preguntó. Simplemente alargó su mano libre y agarró a Thomas del cuello, levantándolo como si fuera un cachorro desobediente. «Hablarás», dijo Ghislaine, su voz más fría que el acero invernal. «O te daré a los perros trozo por trozo». El mayordomo, con manchas de orina en sus finos pantalones, balbuceó. «Fue el ministro Darius. Él ordenó el secuestro». Ghislaine lo arrojó al suelo con desprecio, poniendo un pie en su espalda. «Los detalles los darás en la mansión». El camino de regreso fue una marcha silenciosa. Ghislaine al frente arrastrando a Thomas como un saco, Eris aferrada a su brazo como si temiera que la volvieran a secuestrar, y yo cerrando la marcha, mis manos aún temblando. Las excusas del mayordomo caían en oídos sordos. «Me obligaron. Amenazaron a mi familia. Tengo hijos». Lloriqueaba Thomas. Nadie respondió. Sus palabras eran tan huecas como su lealtad. Mientras caminábamos bajo los primeros rayos de sol, yo todavía asimilaba todo lo que acababa de suceder. Esto es bastante distinto a un juego de fantasía, quizá estaba subestimando los peligros que este mundo conlleva. Al llegar a la mansión, Philip esperaba en la entrada, al ver el estado de su hija. El cuello manchado de sangre, la ropa rasgada y algunos moretones. Su rostro palideció antes de enrojecer. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», rugió, su voz retumbó en el patio como un trueno. «Parece algo de familia esa capacidad pulmonar». Thomas, el mayordomo traidor, se arrastró por el suelo como un gusano, sus finas ropas ahora estaban empapadas en sudor y orina. «Señor Philip, por favor, tenga piedad. Fue una equivocación», gritaba Thomas, pero Philip no estaba de humor para escuchar excusas. Seguro pudo intuir lo que había pasado. Con un gesto brusco, señaló a los guardias. «Llévenlo a los calabozos. Y que nadie salga de esta mansión hasta que esto se aclare», ordenó Philip con voz firme. Eris se acercó entonces a su padre, susurrándole algo al oído. Philip escuchó atentamente, y poco a poco, su expresión furiosa se suavizó hasta convertirse en una sonrisa parental. La primera sonrisa genuina que he visto en él. «Bien hecho», Eris dijo, acariciando el cabello despeinado de su hija con suavidad. Luego, Eris se dirigió a mí, con una mirada intensa que predecía sus declaraciones explosivas. «A partir de ahora puedes llamarme Eris. Sin apellidos», anunció, como si fuera un gran honor.
Al principio, no entendí bien lo que quería decir, pero pronto caí en la cuenta. Me había ganado su confianza. Sin embargo, no estaba seguro de querer enseñarle magia. Prefería el otro trabajo que Philip me había prometido. Así que, con cautela, me acerqué a él. Señor Boreas, ¿sería posible que tomara otro trabajo en lugar de enseñar a Eris? Pregunté. Antes de que Philip pudiera responder, Eris cambió su expresión de solemne a furiosa en un parpadeo. ¿Qué? ¿Por qué no quieres enseñarme? Quiero aprender a hacer ese fuego que brillaba en el cielo. Y también quiero que me enseñes a explotar las piedras como lo hiciste antes. Gritó, con los brazos cruzados y una mirada desafiante. Tras todo lo que tuve que vivir con ella, recriminé lo que pensaba acerca de soportarla los siguientes 5 años, sin poder evitarlo. Prefiero enseñarle a un perro antes que a ti. Repliqué, lo que solo enfureció más a Eris. Los dos comenzamos a discutir, intercambiando insultos y quejas mientras Ghislaine y Philip observaban la escena con una mezcla de exasperación y diversión. Son como niños, murmuró Ghislaine, sacudiendo la cabeza. Philip sonrió levemente. Bueno, lo son. Aunque Rudeus la mayor parte del tiempo no se comporta así, dijo, observándome. Ahora entiendo por qué Paul decía que este chico lo hacía sentirse un padre incompetente, terminó de agregar Ghislaine. El veredicto de Philip cayó como una espada. Si Eris está dispuesta a aprender de ti, entonces ese será tu trabajo. No habrá otro. Quería maldecir, gritar, protestar. En lugar de eso, desenvainé mi espada e invoqué un hechizo que sabía que captaría su atención. La hoja comenzó a brillar con una luz cegadora, pulsando como un pequeño sol en mis manos. Este hechizo no tenía ningún uso más allá de imbuir magia de luz en un objeto y hacerlo brillar, pero era efectivo para motivar a Eris en sus estudios. Eris se quedó boquiabierta, su ira olvidada ante el espectáculo mágico. ¿Qué es eso? Magia de luz, respondí, dejando que el resplandor iluminara mi sonrisa. Si quieres aprender esto, primero deberás dominar lo básico. Cada berrinche tuyo alejará esta enseñanza. El desafío en mis palabras era claro. Eris lo aceptó al instante, su orgullo superando incluso su terquedad. Acepto. Y debes enseñarme las otras cosas, Rudeus. Philip y Ghislaine intercambiaron otra de esas miradas que me hicieron sentir como un pez en un acuario. Mientras nos retirábamos a descansar agotados pero extrañamente en paz. El sol de la mañana se filtraba por los pesados cortinajes cuando desperté. Tuve unas buenas horas de sueño, pero los huesos aún estaban pesados por el cansancio de la noche anterior. Me vestí mecánicamente, mientras una sirvienta feral me indicaba que mi desayuno estaría servido en la cocina. El aroma a pan recién horneado y huevos con especias me acompañaron hasta la cocina. Mientras desayunaba, noté a la sirvienta acercarse, sus orejas caninas de un suave marrón se movían suavemente con cada sonido, y su cola esponjosa se balanceaba rítmicamente. No pude evitar fijarme en cómo sus orejas se erguían cuando la cocinera golpeaba una sartén. Deben ser increíblemente suaves, pensé, olvidando por completo el huevo a medio masticar en mi boca. ¿Le ocurre algo, joven Rudeus? Preguntó la chica, notando mi mirada fija. No. Tragué apresuradamente. ¿Es solo que, esas orejas son tan suaves como parecen? Sus orejas se aplastaron instantáneamente contra su cabeza mientras su cola se erizaba como un cepillo. Mis orejas no son juguetes, joven, protestó tímidamente, aunque el movimiento incontrolable de su cola delataba cierta emoción contenida. Lo sé. Es solo interés antropológicamente y descaradamente. Para un estudio sobre diferencias raciales, un estudio, repitió dubitativa, mientras una de sus orejas giraba independientemente como si evaluara mi excusa. Exacto. Asentí con entusiasmo. ¿Podría recolectar una muestra? Por estudio. Antes de que pudiera responder, un panecillo volador impactó en mi cabeza. Un jajaja, empezó a reír la cocinera, una chica feral alta con brazos firmes que denotaban su fuerza obtenida por su trabajo. No era necesario inventar una excusa, jovencito. Bastaba con preguntar. La sirvienta aprovechó para acercarse, aunque no sin antes acariciar mi cabello. Teniendo sus orejas todavía medio aplastadas, pero su cola moviéndose con energía. Perdón, me daba vergüenza pedirlo directamente, me resigné, frotándome las manos. Al siguiente instante, la sirvienta feral se sentó en una banca, sus orejas ahora erguidas pero las puntas notablemente sonrojadas. Venga, dijo, divertida por la situación. Por estudio, puedes tocar mis orejas. Su cola golpeaba el aire con fuerza mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Sus orejas eran más suaves de lo que había imaginado, como seda bajo mis dedos. La sirvienta sonrió, sus ojos brillando con divertida complicidad. Definitivamente, usted y los Boreas son de la misma sangre. El comentario me pilló tan desprevenido que sentí el calor subirme a las mejillas. Los miembros de la familia Boreas también nos piden este favor regularmente, prosiguió explicando ella. Sin embargo, la sirvienta pronto me recordó que Philip me estaba esperando. Vamos, el señor Boreas te está esperando en un salón privado, dijo, guiándome por los pasillos de la mansión. Caminamos hasta una parte de la mansión que no había visto antes. El salón al que llegamos era amplio y aún más lujoso que el primero que conocí. Parecía un lugar reservado para la familia, un espacio de ocio y relajación.
Dentro, Philip estaba sentado, esperándome. Por otra parte, Ghislaine se encontraba parada haciendo guardia en una esquina del salón. Rudeus, siéntate, dijo Philip con un gesto serio pero no hostil. Su voz era firme, y sabía que no iba a ser una charla casual con mi tío. Me senté frente a él, sintiendo el peso de su mirada. Ghislaine estaba callada, pero su presencia era tan intimidante como siempre. Philip tomó la palabra. Cuéntame todo lo que pasó ayer. No dejes ningún detalle fuera, ordenó. Asentí y comencé a relatar los eventos desde el principio. Les conté cómo Eris y yo habíamos despertado en aquella habitación oscura, cómo los bandidos la habían golpeado brutalmente y cómo habíamos logrado escapar gracias a un descuido de nuestros captores. Les hablé de cómo, por suerte, Eris llevaba algo de dinero encima, lo que nos permitió volver a Roa, comprar comida y pagar una posada para pasar la noche. ¿En la posada, hiciste algo?, preguntó Philip, mirándome fijamente. Ni aunque me pagaran haría algo así con su hija, respondí con firmeza, sintiendo un poco de indignación por la pregunta. Además, sigo prefiriendo otro trabajo que enseñarle, añadí, lo que provocó una risa breve pero sincera de Philip. Jajaja, lamentablemente eres el único tutor que mi hija ha aceptado, no te puedo dejar ir, dijo, mientras volvía a su humor inicial. Tras recuperar la seriedad pidió que continuara, les conté cómo, al amanecer, habíamos tomado un carruaje para regresar a la ciudad, pero como dos sujetos nos habían interceptado y raptado a Eris. Les describí cómo uno de ellos había muerto desangrado después de que le disparara un proyectil de piedra, y cómo yo había matado al otro usando magia. Finalmente, les hablé de cómo Thomas había aparecido, traicionándonos, y cómo Ghislaine había llegado justo a tiempo para salvarnos. Philip escuchó todo con atención, sin interrumpir. Cuando mencioné la traición de Thomas, una vena palpitaba en su sien. Hicimos preguntas a Thomas, dijo, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier descripción de tortura. Confesó haber sobornado a varios guardias. Drogó nuestra cena con somníferos potentes, explicó. Ghislaine, apoyada contra la chimenea, apretó sus puños hasta blanquear los nudillos. Por eso no sentí nada. Esa droga podría haber puesto a dormir a un dragón. Los cómplices ya fueron identificados y han sido ejecutados, añadió Philip con una frialdad que heló la habitación. El anuncio fue bastante radical. Ejecutados tan rápido se esclarecieron los hechos, la eficiencia sangrienta de los Boreas era alarmante. Espero no hacerlos enojar en un futuro. Pero una pregunta aún ardía en mi mente. ¿Por qué me raptaron a mí? Las palabras salieron antes de pensarlas. No soy nadie. Solo el tutor de Eris, aunque ese noble amigo de Thomas me llamó molestia. Philip intercambió una mirada con Ghislaine antes de responder. Por sangre. Eres hijo de Paul Notos Greyrat, el hermano mayor del actual jefe del clan. Eso te pone en la línea sucesoria, y tu fama de prodigio asusta a ciertas personas. El peso de la revelación me dejó sin aliento. ¿Política familiar? ¿En serio? Entiendo, mentí, haciendo un esfuerzo por mantener la voz estable. Mantendré perfil bajo. Sería sabio, asintió Philip. Publicaremos que Ghislaine frustró sola el secuestro. Que la reina de la espada sigue siendo nuestra protectora, lógica impecable, concedí, aunque sabía que era una mentira piadosa para protegerme. Aún así es raro que Darius haya tratado de eliminarte para ayudar a Filemón, añadió, dubitativamente Philip. Y ahora sé que ese noble se llama Darius. ¿Cómo así es raro?, pregunté. Darius Silva Ganius y Filemón Notos Greyrat son nobles con bandos opuestos. Probablemente Darius quería usarte de moneda de cambio, esto para convencer a Filemón de unirse a su bando. Este por su cuenta no tiene los recursos ni el poder necesario para hacer algo semejante, explicó Philip. Entonces un tío poderoso que no conozco me quiere muerto simplemente por existir. Así es, mientras estés en servicio de nuestra familia te garantizo tu seguridad. Qué mierda familiar más intrincada, ni las disputas de tus tíos y padres por la herencia de tus abuelos llegaría a tanto. Latam entenderá, ahora debo preocuparme porque me rapten apenas toque suelo fuera de la mansión. Philip se inclinó hacia adelante, su voz perdiendo por primera vez el tono de señor feudal. Razones aparte, agradezco que protegieras a Eris. Ghislaine asintió, casi imperceptiblemente. Ese pequeño gesto valía más que cualquier elogio. Pero entonces Philip arruinó el momento. Sabemos que Darius está detrás, pero no pudimos hacer nada. Sus ojos lo decían todo. Philip probablemente acusó a Darius, pero este seguro pudo evadir las acusaciones valiéndose de su poder. Algo bastante parecido a los casos de corrupción en Sudamérica. Entonces el crujido de la puerta interrumpió nuestra conversación. Sauros irrumpió en la habitación como un toro, su presencia llenando el espacio. Aunque estaba más calmado que en nuestro primer encuentro, sus ojos aún brillaban con una ira contenida que prometía explotar en cualquier momento. Sauros se acercó a mí como un toro embravecido, su mano callosa se estrelló contra mi cabeza, sobándola con fuerza suficiente para despeinar hasta un dragón. Escuché que salvaste a Eris. Rugió alegremente, su voz haciendo temblar los vitrales. Me aferré al respaldo del sillón para no caer. ¿De qué habla, señor Sauros? Ghislaine fue quien. Deja de ser tan pomposo como ese idiota, hijo mío, y recibe un maldito cumplido. Su puño se estrelló contra la mesa, partiéndola en dos. Me disculpo. Grité instintivamente, retrocediendo.
Pero su hijo tiene razón. Ghislaine merece, Philip. El patriarca giró como un torbellino hacia su hijo. El puñetazo Boreas, técnica ancestral que parecía transmitirse por sangre, conectó con un crack que resonó como un trueno. Philip salió disparado, cruzó toda la sala y aterrizó junto a la chimenea como un saco de patatas. Bastardo. Sauros escupió, con los ojos inyectados en sangre. Este chico salvó a tu hija y ni siquiera le das las gracias. ¿Todo por tu maldito teatro de nobles? Desde el suelo, Philip se tocó la mandíbula dislocada con una calma de estar acostumbrado a esto. Padre susurró aún recuperando el aire. La sangre de Paul sigue siendo Greyrat. Tratar a Rudeus como familia, es el mayor honor que podemos conceder como familiares. Ghislaine, observando desde un rincón, murmuró. «¿Cuánto drama?» Por un simple gracias Sauros resopló como un dragón enfurecido antes de girarse hacia mí, cruzando sus brazos monumentales. «Tengo una petición», anunció con el tono de quien emite un decreto real. «Enseñarás magia a Eris. Dice que tus trucos con la magia no se le salen de la cabeza». La solicitud de Sauros no me tomó por sorpresa, pero sí me dejó con un nudo en el estómago. Enseñar magia a Eris sería como domar un perro rabioso con las manos desnudas. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Señor Sauros, sería un honor enseñar magia a su nieta, comencé, manteniendo la voz firme pero respetuosa. Pero con su permiso, me gustaría que fuera ella quien me lo pidiera. El cambio en Sauros fue instantáneo. Sus cejas, ya de por sí pobladas, se unieron formando una línea negra sobre sus ojos, que brillaron con peligrosa intensidad. El aire en la habitación parecía espesarse. ¿Mi Eris no es lo bastante buena para ti, mocoso? El puño de Sauros se cerró con un crujido audible. Recordé demasiado bien cómo Philip había salido volando minutos antes. El sudor frío recorrió mi espalda, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Sauros palideció, luego estrelló su puño hacia algo. Crack. Su puño destrozó un busto de mármol familiar. Los fragmentos llovieron alrededor mientras yo calculaba mentalmente la distancia a la ventana más cercana. Durante el secuestro, su orgullo casi le cuesta la vida. Si quiere aprender magia, primero debe aprender a pedirlo. Como noble, y como persona. Dije, rápidamente mientras levantaba mis manos en un gesto de paz. Para mi sorpresa, los nudillos blancos de Sauros se relajaron. Sus ojos, un momento antes llenos de furia, ahora me miraban con, ¿era comprensión? Carajo, resopló, rascándose la barba. Tienes más huevos que todos mis hijos juntos. Luego, con una inhalación que infló su pecho como un fuelle, bramó. Eris. Ven aquí, ahora. El estruendo hizo caer un retrato familiar de la pared. En algún lugar del piso superior, escuché un grito de sorpresa seguido de un estampido de pasos que se acercaban a toda velocidad. El eco de su voz pareció sacudir las paredes. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos unos pasos rápidos acercándose. La puerta del salón se abrió de golpe, revelando a Eris con los ojos brillantes de emoción, su cabello rojo estaba alborotado por la prisa que llevaba. «Abuelo», exclamó, entrando como un torbellino. «¿Ya le dijiste a Rudeus que me enseñará magia?» Sus ojos rojos pasaron de Sauros a mí continuamente, llenos de genuina expectativa. Por un instante, olvidé lo peligrosa que podía ser cuando se enfadaba. Ahora parecía una niña emocionada por un juguete nuevo. Sauros cruzó sus brazos monumentales. «El chico acepta enseñarte», anunció. «Pero con una condición. Quiere que seas tú quien se lo pida». Como una dama, el cambio de humor en Eris fue instantáneo. Sus mejillas se sonrojaron violentamente, pasando de una coloración rosa pálido a la escarlata de ira en cuestión de segundos. «¿Qué?» tartamudeó, sus manos aferrando los extremos de su vestido. «Pero tú dijiste que lo arreglarías». ¿En serio era tan difícil para ella pedir un favor? No es como si fuera tan difícil, solo es pedir formalmente que te enseñe magia. Una dama pide lo que quiere con la cabeza en alto. Rugió Sauros, dando un paso adelante. ¿O es que la sangre Boreas se ha vuelto cobarde? Eris miró hacia todos lados como un animal acorralado. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos leí una mezcla de vergüenza, orgullo herido y griega. ¿Era eso un rastro de sumisión? ¿En serio era tan difícil para ella pedir un favor? No es como si fuera tan difícil, solo es pedir formalmente que te enseñe magia. Con un movimiento brusco, Eris tomó sus dos coletas rojas y las sostuvo como si fueran orejas de perro caídas. Sus labios temblaron antes de soltar. Por favor, enséñame magia». Miau. El miau sonó tan forzado que dolió. Peor aún fue ver cómo Philip, todavía con su mandíbula amoratada, se acercó con entusiasmo. «La cadera, Eris. Un poco de movimiento hará que suene más convincente». Para mi horror, Eris obedeció. Meneó ligeramente las caderas al repetir. Maestro Rudeus, enséñame tus hechizos». Miau. Ghislaine, en un raro momento de debilidad, dejó escapar un resoplido que sonó sospechosamente como una risa ahogada. Maldita sea, se veía tan genuinamente ilusionada, ¿por qué esto me hace sentir como el villano de la historia? Pensé. Entonces, Sauros asintió satisfecho. «Eso es. Mi nieta se ve adorable cuando hace eso». Esto no es adorable, era espeluznante. Esto es un crimen de lesa humanidad.
Estoy presenciando el asesinato sistemático de la dignidad de una niña. Eris completó su suplicio con una reverencia torpe. No te preocupes sobre enseñarme a leer o escribir, miau, continuó Eris, con una mirada que podría matar. Mierda. Eris estaba claramente furiosa, el 90% de su cara estaba roja de furia. No era una sorpresa, después de todo. Si me obligaran a hacer algo así, también querría enterrarme bajo tierra de la vergüenza. Tampoco necesito la aritmética, miau añadió, con una voz cada vez más fría. La magia es todo lo que necesito, miau terminó, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Por poco prometo ser tu mejor estudiante, miau, acepto, deja de hacer eso por favor, pedí, rescatando lo poco de dignidad que alguna vez tuvo. Sus ojos, al levantarse, decían claramente, vas a morir por esto. Cuando Eris se marchó, no sin antes lanzarme una mirada homicida, me quedé contemplando la puerta, preguntándome qué clase de infierno acababa de desatar sobre mí mismo. Sauros se acercó con pasos pesados que hacían temblar levemente el suelo, su mano gigantesca cayendo sobre mi hombro con un peso que casi me hizo doblar las rodillas. Sabía que aceptarías, gruñó, su aliento a cerveza fuerte y carne ahumada envolviéndome como una nube. Mi Eris es una chita encantadora cuando quiere serlo, ¿eh? Jajaja. Su risa retumbó en el salón, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Luego, en un gesto que seguramente pretendía ser cariñoso, me revolvió el pelo con tanta fuerza que mi cabeza giró como una peonza. Nos vemos en la cena, mocoso. Y así como había llegado, el patriarca Boreas se marchó, dejando a su paso un rastro de destrucción leve, un jarrón volcado, un cuadro torcido, y el eco de su estruendosa felicidad. Philip, todavía masajeándose la mandíbula, se acercó con una sonrisa cansada. Tendrás el resto del día libre, dijo, limpiándose discretamente una gota de sangre de la comisura de los labios. Mañana comenzarán las lecciones. Por la tarde, después del almuerzo, hablaremos de los detalles. Ghislaine, que había observado todo en silencio, pasó junto a mí al salir. Compraré velas para tu funeral, murmuró, tan seria que por un momento no supe si bromeaba. Cuando finalmente me quedé solo en el salón devastado, dejé escapar un suspiro que llevaba conteniendo desde que Eris pronunció ese primer miau. Mis dedos se cerraron alrededor de un vaso de vino medio lleno, ¿de quién era? No importaba, y lo apuré de un trago. ¿Qué demonios acabo de aceptar? ¿Por qué siempre termino metido en estas situaciones? ¿Será demasiado tarde para huir de esta mansión? El sonido de algo rompiéndose en el piso superior, seguido de un grito de furia inconfundiblemente pelirrojo, me respondió a qué se refería Ghislaine. Posteriormente salí al pasillo. Estaba avanzando distraído cuando, al doblar una esquina, me topé de frente con la misma sirvienta feral de antes. Sus orejas se movieron alertas al escuchar mis pasos, y su cola se agitó con curiosidad. Buenas tardes, joven Rudeus, dijo con una sonrisa amable, haciendo una pequeña reverencia. Sus orejas caninas se movieron ligeramente sobre su cabeza. Buenas tardes, respondí, inclinando la cabeza cortésmente. Nos quedamos un momento en silencio, hasta que ella, con una sonrisa juguetona, rompió el hielo. ¿Sabías que los Boreas tienen una debilidad especial por los ferales? Sus orejas se agitaron como si estuvieran dando énfasis a sus palabras, y su cola se balanceó con gracia. ¿En serio? Pregunté, intrigado. Sí, asintió, bajando un poco la voz como si compartiera un secreto. No pueden resistirse a un buen par de orejas esponjosas y una cola bien cuidada. Como tú, que no pudiste evitar acariciar las mías, añadió con una risa suave. Me ruboricé ligeramente, pero su comentario despertó mi curiosidad. ¿Es por eso que hay tantas sirvientas ferales en la mansión? Exacto, confirmó. De hecho, tu abuela, la hermana del señor Sauros, también tenía un gusto particular por nuestra raza. Ajá. Así que no era solo una coincidencia. Mi inexplicable atracción por las orejas y colas no era un capricho de esta vida, sino algo arraigado en la sangre de los Boreas. Esa revelación lo explicaba todo. Desde por qué había tantas sirvientas ferales en la mansión hasta por qué, a pesar de no haber tenido gustos furros en mi vida anterior, ahora sentía una extraña atracción por las orejas y las colas. Era algo genético, al parecer. Los Boreas no son como esos nobles que coleccionan ferales como trofeos. Aquí nos tratan como personas. Confesó de pronto, sus orejas girando con timidez. Sus palabras llevaban un peso que no esperaba. ¿Cómo llegaste a trabajar aquí? Pregunté, bajando instintivamente la voz. Ella sonrió, mostrando un colmillo ligeramente más afilado que los demás. El señor Sauros me encontró en un mercado de esclavos hace 5 años. Rompió las cadenas del comerciante con sus propias manos, y luego le rompió la nariz. Un escalofrío me recorrió la espalda. No fuimos las únicas, continuó, acariciando inconscientemente el borde de su delantal. Media docena de chicas ferales en la misma posición trabajamos aquí. Todas por voluntad propia. Mientras avanzábamos, me envolvió en anécdotas domésticas, desde las rutinas diarias en la mansión, hasta los trucos para evitar la ira de Sauros. Siempre menean suavemente sus orejas. Al acercarnos a la cocina, el aroma a especias y carne asada se hizo más intenso. La sirvienta se detuvo bruscamente, con sus orejas erectas. Oh no. El estofado.
Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba retrocediendo, sus zapatos haciendo un ruido apresurado contra el mármol. Hasta mañana, joven Rudeus. Su silueta desapareció tras la puerta, dejándome con la mano a medio levantar en un gesto de despedida. Maldita sea, otra vez olvidé preguntarle su nombre, pensé, mañana se lo preguntaré. El sonido metálico de una cacerola cayendo al suelo y una maldición en lenguaje feral me confirmaron que, efectivamente, su estofado había sufrido algún percance.